Él podía comprar cualquier tecnología, pero no lograba impedir que los ojos de su propio hijo se oscurecieran. Hasta que una niña pobre, con manos sensibles y voz firme, apareció diciendo que podía ayudarlo a ver de nuevo. Lo que parecía un acto de empatía se convirtió en milagro y en el descubrimiento de que ella era en realidad su hija perdida. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. La luz del atardecer se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 40 en la torre más imponente de Santa Fe. Emiliano Vega Montero contemplaba el paisaje urbano de Ciudad de México mientras ajustaba su corbata de seda italiana. Sus ojos penetrantes y calculadores recorrían el horizonte como si fuera parte de sus dominios. «Señor Vega, tiene una llamada del Consejo Directivo de Médica Avanzada», anunció Carmen Soto, su asistente personal, interrumpiendo sus pensamientos. «Diles que los llamaré en 10 minutos», respondió sin apartar la mirada del ventanal. «Ya llegó el informe financiero del trimestre. Está sobre su escritorio junto con los contratos para la expansión en Monterrey», respondió Carmen con eficiencia. Emiliano se giró lentamente. A sus 48 años, conservaba el porte y la determinación que lo habían convertido en uno de los empresarios más poderosos de Latinoamérica. Mexico Tech, su conglomerado de tecnología médica, tenía presencia en 12 países y facturaba cientos de millones de dólares anualmente. «¿Ha llamado Mateo?», preguntó, intentando que su voz no delatara su preocupación. «No, señor. Doña Carmela informó que el niño está descansando después de volver del colegio». Emiliano asintió y despidió a Carmen con un gesto. Cuando quedó solo, sacó su teléfono y contempló la foto de su hijo. Mateo Vega Reyes, de 12 años, era su único hijo, fruto de su matrimonio con Alejandra Reyes, quien había fallecido cuando el niño tenía apenas 3 años. Desde entonces, Emiliano había criado solo al pequeño, siempre bajo la supervisión de nanas y tutores, mientras él construía su imperio. El empresario tomó su maletín de cuero y abandonó la oficina. Era viernes y, como cada semana, dedicaría el fin de semana exclusivamente a Mateo. Su chofer lo esperaba en el estacionamiento subterráneo. «A casa, Joaquín», ordenó mientras se acomodaba en el asiento trasero del Mercedes blindado. Durante el trayecto hacia Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, Emiliano revisó correos y realizó llamadas. Su mente nunca descansaba. Estaba acostumbrado a resolver cualquier problema con una transferencia bancaria o una orden directa. Todo en su vida funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Al llegar a la mansión, notó algo inusual. Las luces de la habitación de Mateo estaban apagadas, a pesar de que apenas eran las 6 de la tarde. «Buenas tardes, don Emiliano», saludó Carmela, el ama de llaves que llevaba 15 años trabajando para él. Su rostro reflejaba preocupación. «¿Dónde está Mateo?», preguntó directamente. «En su habitación, señor. Ha tenido otro incidente en la escuela». La maestra llamó porque el niño no podía ver bien lo que estaba escrito en la pizarra y luego se tropezó durante la clase de educación física. Emiliano dejó su maletín y subió las escaleras de mármol a paso acelerado. Tocó suavemente la puerta del dormitorio de su hijo. «Mateo, soy papá, ¿puedo pasar?». No hubo respuesta inmediata, pero después de unos segundos escuchó la voz apagada del niño. «Está abierto». Emiliano entró y se encontró con la habitación en penumbras. Mateo estaba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida hacia la ventana. A pesar de la oscuridad, Emiliano pudo notar la tristeza en el rostro de su hijo. «¿Por qué estás a oscuras, campeón?», preguntó acercándose para sentarse junto a él. «La luz me lastima los ojos», respondió Mateo en voz baja. «Y veo mejor cuando hay menos claridad». Emiliano sintió una punzada de preocupación. Hacía semanas que Mateo se quejaba de molestias visuales, pero los médicos habían dicho que era fatiga por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Ahora, sin embargo, los síntomas parecían estar empeorando. «Carmela me contó lo que pasó en la escuela», comentó Emiliano colocando su mano sobre el hombro del niño. «¿Por qué no me dijiste que estabas teniendo problemas para ver la pizarra?». Mateo se encogió de hombros. «No quería preocuparte. Siempre estás ocupado con la empresa». Las palabras golpearon a Emiliano como una bofetada. Era así como su hijo lo percibía.
como alguien demasiado ocupado para sus problemas. Nada es más importante que tú, Mateo, afirmó con firmeza. Mañana mismo veremos al mejor oftalmólogo del país. Ya fui con el doctor Jiménez la semana pasada, confesó Mateo. Carmela me llevó. Dijo que necesitaba más estudios. Emiliano frunció el ceño. ¿Por qué no había sido informado de esto? ¿Y por qué no se han hecho esos estudios? Porque el doctor quería hablar contigo primero. Te dejó varios mensajes. Emiliano recordó vagamente haber visto notificaciones de llamadas de un número que no reconocía, pero había estado demasiado ocupado con la negociación de una fusión empresarial como para atenderlas. Esa noche, después de acostar a Mateo, Emiliano llamó al doctor Jiménez. La conversación fue breve pero inquietante. El médico sugirió la posibilidad de una enfermedad degenerativa de la retina y recomendó una evaluación completa con el doctor Rafael Ordóñez, el oftalmólogo más prestigioso de México. A la mañana siguiente, Emiliano y Mateo fueron recibidos en la clínica privada del doctor Ordóñez en Las Lomas. El edificio ultramoderno albergaba la tecnología más avanzada en diagnóstico oftalmológico. Mateo fue sometido a una serie de exámenes exhaustivos mientras Emiliano esperaba, revisando obsesivamente sus correos electrónicos para distraerse de la ansiedad. 3 horas después, el doctor Ordóñez los recibió en su despacho. Su expresión grave confirmó los temores de Emiliano antes de que pronunciara palabra alguna. Señor Vega, los resultados no son alentadores, comenzó el especialista. Mateo presenta un cuadro avanzado de retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa que afecta a la retina. Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Sabe eso qué significa exactamente? El médico ajustó sus gafas y miró directamente a Emiliano. Significa que Mateo está perdiendo la visión progresivamente. La enfermedad causa una degeneración de los fotorreceptores, las células que captan la luz. Comienza con dificultad para ver en ambientes oscuros, reducción del campo visual periférico, y avanza ¿Hasta qué?, exigió Emiliano, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Hasta la pérdida total de la visión, completó el médico con tono solemne. Emiliano miró a su hijo, que permanecía sentado en silencio, con los ojos fijos en sus propias manos. ¿Había escuchado la sentencia? Entendía lo que significaba. Debe haber algo que se pueda hacer, protestó Emiliano elevando la voz. Tratamientos, terapias, cirugías. Estamos en el siglo XXI, por Dios. Lamentablemente, señor Vega, no existe una cura definitiva para esta enfermedad. Hay tratamientos experimentales que pueden ralentizar su progreso, suplementos nutricionales, terapias de estimulación, pero ninguno revierte el daño ya causado. ¿Cuánto tiempo?, comenzó a preguntar, pero no pudo terminar la frase. Es difícil de predecir. En casos como el de Mateo, el deterioro puede ser rápido. Meses, quizás un par de años, hasta que la visión se reduzca significativamente. Emiliano se levantó de golpe, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. No, me niego a aceptarlo. Debe haber especialistas en otros países, investigaciones, algo que usted no conozca. El doctor Ordóñez mantuvo la compostura ante la reacción del empresario. Por supuesto, señor Vega, puedo recomendarle centros especializados en Estados Unidos, Alemania, Japón, pero debo ser honesto. La ciencia aún no tiene respuesta para casos como el de su hijo. De regreso en la mansión, Emiliano se encerró en su despacho. Por primera vez en años, las lágrimas corrían por su rostro. Él, que había construido un imperio desde cero, que controlaba la vida y la muerte de miles de pacientes, a través de su tecnología médica, era incapaz de salvar a la persona que más amaba. Esa misma noche, mientras Mateo dormía, Emiliano comenzó lo que sería una cruzada desesperada. Llamó a los mejores especialistas del mundo, ofreció financiar investigaciones completas, prometió donaciones millonarias a cualquier institución que pudiera ayudar a su hijo. «Encontraré una solución, Mateo», susurró frente a la habitación de su hijo. «Te lo prometo, aunque tenga que gastar hasta el último centavo de mi fortuna». Lo que Emiliano no sabía era que la salvación no vendría de los costosos laboratorios que financiaba, ni de los prestigiosos médicos que consultaba. Llegaría de donde menos lo esperaba, de un humilde barrio de Xochimilco,
en la figura de una joven que pronto cambiaría su vida para siempre. Los meses siguientes transcurrieron en una frenética carrera contra el tiempo. Emiliano Vega había convertido el ala este de su mansión en un centro de operaciones dedicado exclusivamente a la búsqueda de una cura para Mateo. Pantallas enormes mostraban videoconferencias con especialistas de todo el mundo, mientras asistentes y médicos contratados compilaban información sobre cada avance científico relacionado con enfermedades de la retina. Señor Vega, el doctor Nakamura de Tokio ha enviado su informe sobre el tratamiento experimental con células madre, informó Carmen, quien ahora dedicaba la mitad de su tiempo a coordinar la red internacional de especialistas. Emiliano apenas levantó la mirada de los documentos que revisaba. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Su obsesión por salvar a Mateo consumía cada minuto de su existencia. ¿Y qué dice?, preguntó con un hilo de esperanza en la voz. El tratamiento ha mostrado resultados prometedores en modelos animales, pero aún no está listo para ensayos en humanos. Estiman que necesitarán al menos 3 años más de investigación. 3 años, murmuró Emiliano golpeando la mesa con frustración. Mateo no tiene 3 años. Cada día que pasa, ve menos. Era cierto. A pesar de los tratamientos paliativos recomendados por el doctor Ordóñez, la visión de Mateo se deterioraba inexorablemente. El niño, que antes era activo y curioso, ahora pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, escuchando audiolibros o tocando el piano, una habilidad que había desarrollado con sorprendente rapidez en los últimos meses. También ha llamado el doctor Kozlowski de Berlín, continuó Carmen. Dice que podría adaptar su protocolo experimental para Mateo, pero necesita que viajen a Alemania para una evaluación preliminar. Reserva el jet privado para mañana, ordenó Emiliano sin dudarlo. Y comunícate con el doctor Ordóñez, quiero que nos acompañe. Carmen asintió y salió del despacho. Emiliano se quedó solo, contemplando una fotografía de Mateo tomada el verano anterior, cuando aún podía jugar fútbol y andar en bicicleta sin dificultad. Se dirigió a la habitación de su hijo, donde lo encontró sentado frente al piano, tocando una melancólica pieza de Chopin. La estancia estaba en penumbras, como era habitual ahora. La luz intensa causaba dolor a Mateo. «Eso suena hermoso», comentó Emiliano desde la puerta. Mateo detuvo sus dedos sobre las teclas y giró la cabeza, no exactamente hacia donde estaba su padre, sino ligeramente a un lado. «Papá, no te oí entrar», dijo con una leve sonrisa. «No quería interrumpirte, has mejorado mucho». «La profesora Ramírez dice que tengo buen oído», respondió Mateo encogiéndose de hombros. «Supongo que cuando pierdes un sentido los otros se agudizan». Emiliano sintió un nudo en la garganta ante la resignación en la voz de su hijo. A sus 12 años, Mateo mostraba una madurez que rompía el corazón de su padre. «Mateo, mañana viajaremos a Alemania. Hay un médico muy importante que quiere conocerte». El niño suspiró, visiblemente cansado. «¿Otro médico? ¿Más pruebas?» «Este es diferente», insistió Emiliano acercándose para sentarse junto a él en el banco del piano. «Ha desarrollado una técnica nueva que podría ayudarte». «Papá», comenzó Mateo con voz tranquila. «Está bien, ya lo entiendo. No tienes que seguir buscando milagros». «No digas eso», respondió Emiliano con firmeza. «No me voy a rendir. Nunca. Lo sé, y te quiero por eso. Pero también sé que estás sufriendo. Te escucho por las noches, cuando crees que estoy dormido. Hablas por teléfono, discutes con los médicos, apenas duermes». Emiliano no pudo contener una lágrima que resbaló por su mejilla. ¿Cómo era posible que fuera Mateo quien lo consolara a él? «Mi trabajo es protegerte», afirmó con voz quebrada, «y voy a encontrar una solución». «Te lo prometo». Mateo extendió su mano buscando la de su padre. Cuando la encontró, la apretó con sorprendente fuerza. «Ya has hecho mucho, papá. El doctor Ordóñez me ha explicado todo. Estoy aprendiendo a adaptarme. La trabajadora social del instituto me está enseñando braille, y Carmela me ayuda a memorizar la distribución de la casa para moverme sin tropezar. Pero no es suficiente. No puede terminar así». Mateo sonrió con una sabiduría impropia de su edad. «¿Sabes qué me dijo la psicóloga? Que a veces tenemos que aceptar lo que no podemos cambiar y encontrar belleza en ello. Como la música. Ahora escucho cosas que antes no notaba».
El viaje a Alemania resultó tan infructuoso como los anteriores. El doctor Kozlowski, tras examinar exhaustivamente a Mateo, confirmó que su caso estaba demasiado avanzado para el tratamiento experimental. El deterioro era irreversible. De regreso en México, Emiliano intensificó sus esfuerzos. Contrató a los mejores investigadores para trabajar exclusivamente en el caso de Mateo. Construyó un laboratorio en su empresa, desviando recursos que deberían haberse destinado a otros proyectos. Su obsesión comenzó a afectar los negocios de Mexicotec, pero no le importaba. Señor Vega, la junta directiva está preocupada, le comunicó Carmen una tarde 3 meses después del diagnóstico. Las acciones han caído un 18% desde que anunció la reasignación de fondos al proyecto de investigación ocular. Que se preocupen, respondió secamente. Es mi empresa y haré lo que sea necesario. Con todo respeto, señor, insistió Carmen. No solo se trata de los accionistas. Los empleados están inquietos. Hay rumores de posibles despidos si la situación no mejora. Emiliano la miró con irritación. ¿Estás cuestionando mis decisiones, Carmen? Solo le informo de la realidad, señor, como ha sido siempre mi trabajo. Emiliano se pasó la mano por el rostro, consciente de que estaba descargando su frustración en quien no lo merecía. Tienes razón. Lo siento. Programaré una reunión con el consejo para la próxima semana. Mientras tanto, ¿hay alguna novedad del equipo de investigación? La expresión de Carmen se ensombreció. Me temo que no, señor. El doctor Méndez ha solicitado hablar con usted. Dice que tienen que discutir expectativas realistas. Esa misma tarde, en el laboratorio instalado en las oficinas centrales de Mexicotec, el doctor Méndez presentó a Emiliano los resultados de meses de investigación intensiva. Señor Vega, hemos explorado todas las vías posibles, explicó el científico mientras mostraba imágenes microscópicas de tejido retiniano. La degeneración está demasiado avanzada. Incluso si lográramos desarrollar una terapia génica adecuada, el daño existente no podría revertirse. Entonces desarrollen algo que detenga la progresión, exigió Emiliano. Tiempo es lo que necesitamos. Lo entiendo, pero debe comprender que estamos hablando de procesos biológicos extremadamente complejos. Ni siquiera con todos sus recursos podemos acelerar ciertos aspectos de la investigación. ¿Está diciéndome que debo rendirme?, preguntó Emiliano con una calma peligrosa. Le estoy sugiriendo que, paralelamente a la investigación, considere opciones para ayudar a Mateo a adaptarse a su nueva realidad. Hay excelentes programas de rehabilitación visual, tecnologías asistivas. Emiliano golpeó la mesa con el puño. No quiero que mi hijo aprenda a vivir ciego. Quiero que vea. El silencio que siguió fue pesado. El doctor Méndez miró a su equipo, indicándoles con un gesto que los dejaran solos. Señor Vega, dijo cuando quedaron a solas, lo entiendo mejor de lo que cree. Mi hija nació con una discapacidad visual severa. Durante años, mi esposa y yo buscamos desesperadamente una cura. Gastamos todos nuestros ahorros en tratamientos experimentales. Emiliano lo miró sorprendido. Nunca había imaginado que el científico tuviera una experiencia personal similar. ¿Y qué pasó?, preguntó con voz más suave. Aprendimos que la verdadera discapacidad estaba en nuestra forma de ver el mundo, no en los ojos de nuestra hija. Ella nos enseñó a percibir la realidad de maneras que jamás habríamos imaginado. A regañadientes, y principalmente para complacer al doctor Ordóñez, Emiliano aceptó que Mateo comenzara un programa de adaptación sensorial. 3 veces por semana, una terapeuta visitaba la mansión para enseñarle técnicas que le permitirían desenvolverse con mayor independencia a medida que su visión disminuyera. Mientras tanto, Emiliano continuaba su búsqueda de un milagro, cada vez más desesperado y más solo. Se había distanciado de amigos y socios comerciales. Pasaba las noches investigando en Internet, contactando a charlatanes y curanderos cuando la ciencia oficial no le daba respuestas. Una mañana de domingo, mientras Emiliano trabajaba en su despacho, Carmela tocó suavemente a la puerta. Don Emiliano, disculpe la interrupción. Hay una jovencita en la entrada principal que insiste en hablar con usted. ¿Una jovencita? ¿De qué se trata? No ha querido decírmelo, solo dice que puede ayudar a Mateo. Le dije que necesitaba una cita, pero lleva 3 días viniendo.
Es muy persistente. Seguramente alguna vendedora de productos milagrosos, respondió Emiliano con desdén. Dile que se vaya. Ya lo intenté, señor, pero dice que no se irá hasta hablar con usted personalmente. Dice que puede hacer que Mateo vuelva a ver. Emiliano levantó la mirada, irritado pero intrigado. ¿Quién es? ¿Representa a alguna clínica o laboratorio? No lo creo, señor. Es muy joven, no más de 17 años. Por su apariencia parece venir de un barrio humilde. Se llama Lucía Hernández. El nombre no significaba nada para Emiliano, pero algo en la determinación de la muchacha despertó su curiosidad. Después de todo, había llegado al punto de explorar cualquier posibilidad, por remota que fuera. Está bien, hazla pasar al estudio pequeño, pero que sea breve. Minutos después, Emiliano se encontraba frente a una adolescente de aspecto sencillo. Vestía jeans gastados, una blusa blanca sencilla y llevaba el cabello negro recogido en una trenza. Lo que más llamó la atención de Emiliano fueron sus ojos, de un intenso color café, idénticos a los de Mateo. «Señor Vega, gracias por recibirme», dijo la joven con una voz serena y educada que contrastaba con su apariencia modesta. «Seré directo, señorita Hernández. Mi ama de llaves dice que usted afirma poder ayudar a mi hijo. ¿Qué es exactamente lo que propone?» Lucía sostuvo su mirada sin intimidarse. «Puedo ayudar a Mateo a ver de nuevo, no con medicina tradicional, sino con un método que he desarrollado trabajando con niños con discapacidad visual en Xochimilco». «¿Y qué método es ese?», preguntó Emiliano, escéptico pero dispuesto a escuchar. «Estimulación sensorial integrada. Trabajo con texturas, sonidos y colores para reactivar conexiones cerebrales. He tenido éxito con varios niños que habían sido desahuciados por los médicos». «¿Tiene alguna formación médica? ¿Credenciales?» «No en el sentido tradicional», admitió Lucía. «Mi conocimiento viene de la experiencia práctica y del aprendizaje con personas ciegas que me enseñaron a ver el mundo de otra manera. Trabajo en un centro comunitario de Xochimilco, con recursos muy limitados». Emiliano estaba a punto de despedirla, considerándola otra charlatana más, cuando la joven añadió algo que lo detuvo. «Señor Vega, no estoy aquí para pedirle dinero. Solo quiero una oportunidad de ayudar a Mateo. Si no ve resultados en 2 semanas, me iré y no volveré a molestarlo». Había algo en la convicción de Lucía que tocó una fibra en Emiliano. Quizás era la desesperación, o tal vez una intuición inexplicable, pero decidió darle una oportunidad. «¿Cómo supiste de Mateo?», preguntó con curiosidad. Los ojos de Lucía se iluminaron con una extraña mezcla de emoción y determinación. «Los caminos de la vida son misteriosos, señor Vega. Digamos que sentí que debía venir». Emiliano la observó detenidamente. Había algo familiar en ella que no lograba identificar. «Está bien», decidió finalmente. «Tendrás tu oportunidad. Pero te advierto, si descubro que estás intentando aprovecharte de nuestra situación o si causas cualquier daño a mi hijo, enfrentarás consecuencias severas». Lucía asintió con serenidad. «Lo entiendo. ¿Puedo conocer a Mateo hoy mismo?» «Ahora está con su terapeuta. Vuelve mañana a las 10. Y trae cualquier documento o referencia que pueda respaldar tu método». Cuando la joven se marchó, Emiliano quedó intrigado. Por primera vez en meses, sentía una extraña esperanza. No era lógico confiar en una desconocida sin credenciales, pero había agotado todas las opciones convencionales. Lo que Emiliano no podía imaginar era que aquella joven de apariencia humilde no solo cambiaría la vida de Mateo, sino que pondría su propio mundo completamente de cabeza. A las 10 en punto de la mañana siguiente, Lucía Hernández cruzaba los imponentes jardines de la mansión Vega con una mochila gastada al hombro. A pesar de la opulencia que la rodeaba, caminaba con la dignidad y confianza de quien sabe exactamente cuál es su propósito. Carmela la recibió en la entrada y la condujo hasta el despacho donde Emiliano la esperaba. El empresario había pasado la noche investigando sobre terapias sensoriales alternativas, encontrando poco respaldo científico para lo que Lucía proponía. Sin embargo, algo en él se resistía a descartar aquella posibilidad, por remota que fuera. «Buenos días, señorita Hernández», saludó con formalidad. «¿Trajo la documentación que le pedí?». Lucía extrajo de su mochila una carpeta con recortes de periódicos locales y algunas fotografías. «Esto es lo que puedo mostrarle»,
dijo mientras extendía el material sobre el escritorio. Son historias de niños con los que he trabajado en el Centro Comunitario Esperanza de Xochimilco. No tengo certificados médicos, porque muchas familias no pueden pagar consultas especializadas, pero aquí puede ver los resultados. Emiliano revisó escépticamente los recortes, pequeñas notas de periódicos comunitarios, sobre talleres sensoriales y testimonios de padres agradecidos. Nada que pudiera considerarse evidencia científica. Esto no prueba nada, comentó devolviendo la carpeta. Cualquiera podría fabricar estas historias. Lucía no pareció ofenderse. Entiendo su escepticismo, señor Vega. En su lugar yo también dudaría. Por eso no le pido que confíe en estos papeles, sino que me permita demostrarle lo que puedo hacer con Mateo. Emiliano se reclinó en su silla, estudiando el rostro de la joven. Había una serenidad en ella que resultaba desconcertante. Antes de presentarte a mi hijo, necesito entender exactamente qué pretendes hacer. Utilizo texturas, sonidos y descripciones verbales para estimular las conexiones neuronales relacionadas con la visión, explicó Lucía. El cerebro es extraordinariamente adaptable. Cuando un sentido se debilita, los demás pueden compensarlo, pero necesitan entrenamiento. Eso suena a pseudociencia, replicó Emiliano. Quizás para la medicina tradicional lo sea, concedió Lucía. Pero yo aprendí estas técnicas de quienes mejor las conocen, personas que han vivido toda su vida sin ver. Ellos me enseñaron que ver no es solo un acto físico de los ojos, sino un proceso complejo que involucra todos los sentidos y la imaginación. Algo en las palabras de Lucía resonó con lo que el doctor Méndez le había dicho sobre su propia hija. Emiliano suspiró, aún dudoso pero dispuesto a seguir adelante. Está bien, te presentaré a Mateo, pero estaré presente en todas las sesiones. Por supuesto, asintió Lucía. De hecho, es importante que usted participe. El vínculo familiar es fundamental en este proceso. Emiliano condujo a Lucía hasta la habitación de Mateo. El niño estaba sentado junto a la ventana, escuchando un audiolibro. La estancia permanecía en penumbras, con las gruesas cortinas filtrando la luz del sol. «Mateo, hay alguien que quiero presentarte», anunció Emiliano. El niño giró la cabeza en dirección a la voz, pero su mirada quedó fija en un punto entre su padre y Lucía. Sus ojos, antes vivaces, tenían ahora un aspecto apagado, como si miraran a través de un velo de niebla. «Hola, Mateo», saludó Lucía acercándose lentamente. «Me llamo Lucía y he venido para ayudarte». «¿Eres otra doctora?», preguntó el niño con cierto cansancio en la voz. «No exactamente», respondió ella con una sonrisa que se reflejó en su voz. «Soy más bien una guía, alguien que puede enseñarte a ver de una forma diferente». Mateo frunció el ceño, intrigado por el tono cálido y seguro de aquella desconocida. «A ver, pero si estoy perdiendo la vista. Los médicos dicen que no tiene remedio. Los médicos saben mucho sobre los ojos, pero a veces olvidan que ver es algo que hace todo tu cuerpo, no solo tus ojos», explicó Lucía mientras se sentaba frente a él. «¿Me permitirías mostrarte a qué me refiero?». Mateo se encogió de hombros, sin mucha convicción, pero tampoco con rechazo. «Supongo que sí». Lucía abrió su mochila y extrajo varios trozos de tela de diferentes texturas. Con movimientos suaves, tomó las manos de Mateo y las colocó sobre un pedazo de terciopelo rojo. «Cierra los ojos un momento y concéntrate solo en lo que sientes», le indicó. «¿Cómo describirías esta textura?». «Es suave, pero con una especie de resistencia», respondió Mateo tras unos segundos. «Como si tuviera muchos pelitos minúsculos». «Exacto. Eso es terciopelo y es de color rojo intenso. Un rojo como el fuego, como las fresas maduras. ¿Puedes imaginarlo?». «Creo que sí», asintió Mateo. «Bien. Ahora, sin abrir los ojos, voy a darte otra tela. Dime qué sientes». Esta vez colocó en sus manos un trozo de seda azul. «Es muy lisa y fría al tacto. Se desliza como agua entre mis dedos». «Perfecto. Esa es seda azul. Azul como el cielo en un día despejado, como el agua de las chinampas de Xochimilco cuando refleja el sol». Durante la siguiente hora, Lucía fue presentando a Mateo diferentes texturas, asociándolas con colores, formas y recuerdos visuales. Le describía escenas mientras guiaba sus manos, creando imágenes mentales vívidas. Todo el tiempo hablaba con una mezcla de poesía y precisión que captó no solo la atención de Mateo,
sino también la de Emiliano, quien observaba la escena con creciente interés. Al finalizar esta primera sesión, Lucía pidió a Mateo que abriera los ojos. ¿Notas alguna diferencia?, preguntó con suavidad. Mateo parpadeó varias veces, sorprendido. Los contornos parecen un poco más definidos. ¿Y los colores? Creo que los distingo mejor que antes. Emiliano se acercó rápidamente. ¿En serio? ¿Puedes ver mejor?, preguntó, dividido entre la esperanza y la incredulidad. No es que vea perfectamente, aclaró Mateo, pero es como si algo se hubiera desempañado un poco. No sé explicarlo. Lucía sonrió, como si aquella modesta mejora confirmara sus expectativas. Es solo el comienzo, aseguró. El cerebro necesita tiempo para establecer nuevas conexiones y reforzar las existentes. ¿Cuándo volverás?, preguntó Mateo con un entusiasmo que Emiliano no había visto en meses. Si tu padre está de acuerdo, vendré todos los días durante 2 semanas, respondió Lucía mirando a Emiliano en busca de aprobación. El empresario asintió, cautamente optimista. Volverás mañana, confirmó, y espero ver progresos concretos. Durante los días siguientes, Lucía cumplió su palabra. Llegaba puntualmente cada mañana y trabajaba con Mateo durante 2 horas. Sus sesiones combinaban ejercicios táctiles, auditivos y olfativos con descripciones verbales detalladas que estimulaban la imaginación del niño. Le enseñaba a ver con las manos, a interpretar sonidos como imágenes, a utilizar la memoria visual para completar lo que sus ojos ya no captaban claramente. Al tercer día, Mateo pidió que abrieran un poco las cortinas, algo que no había tolerado en semanas. Al quinto día, pudo leer algunas letras grandes impresas en tarjetas especiales que Lucía había traído. Al séptimo día, distinguió el rostro de su padre desde el otro extremo de la habitación. Emiliano, quien al principio observaba las sesiones con escepticismo, comenzó a participar activamente. Siguiendo las instrucciones de Lucía, describía para Mateo escenas de su infancia, lugares que habían visitado juntos, detalles de la casa que el niño ya no podía ver con claridad. Es importante que estimule su memoria visual, le explicó Lucía una tarde, mientras Mateo descansaba. Los recuerdos visuales fortalecen las conexiones neuronales y pueden ayudar a compensar la degeneración física. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Emiliano, cada vez más intrigado por los métodos y conocimientos de la joven. De doña Remedios, una anciana ciega de nacimiento que vive en mi barrio, respondió Lucía con nostalgia. Ella me acogió cuando mi tía Dolores enfermó. Me enseñó a ver el mundo a través de otros sentidos. ¿Tu tía? ¿No vives con tus padres? Una sombra cruzó el rostro de Lucía. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años. De mi padre, nunca supe nada. Algo en la expresión de Lucía al mencionar a su padre despertó en Emiliano una extraña inquietud, pero no indagó más. Estaba demasiado concentrado en los avances de Mateo como para prestar atención a ese detalle. Al finalizar la primera semana, el doctor Ordóñez visitó la mansión para evaluar a Mateo. Su sorpresa fue evidente al comprobar las mejoras en la visión del niño. «Es extraordinario», comentó mientras revisaba los resultados de las pruebas visuales. La agudeza visual ha mejorado un 15% y el campo periférico muestra signos de estabilización. No lo habría creído si no lo viera con mis propios ojos. ¿Significa que Mateo se está curando?, preguntó Emiliano con cautela. El médico se quitó las gafas, pensativo. No diría curando en el sentido estricto. La enfermedad degenerativa sigue presente, pero es como si el cerebro de Mateo hubiera encontrado formas de optimizar la información visual que recibe, compensando parte del daño. Esa noche, después de acostar a Mateo, Emiliano invitó a Lucía a quedarse un momento más. La condujo a su despacho y le ofreció asiento. «Quiero entender mejor lo que estás haciendo», dijo sin preámbulos. «Los resultados son innegables, pero ningún médico ha podido explicármelo satisfactoriamente». Lucía asintió como si hubiera estado esperando esa conversación. «Lo que hago no es magia ni milagro, señor Vega. Es simplemente una forma diferente de abordar la visión. La medicina occidental tiende a fragmentar el cuerpo, ojos, cerebro, sistema nervioso, pero todo está conectado. Cuando trabajamos con el sistema sensorial completo, podemos lograr resultados que parecen imposibles
desde una perspectiva puramente oftalmológica. Pero, ¿cómo desarrollaste estas técnicas? Eres muy joven para tener tal conocimiento. Como le dije, aprendí de personas que han vivido sin ver. Ellos saben más sobre adaptación sensorial que cualquier médico. Y luego, simplemente, experimenté. Observé qué funcionaba con los niños del centro comunitario y fui refinando los métodos. Emiliano la observaba con intensidad creciente. Había algo en Lucía que le resultaba profundamente familiar, pero no lograba identificar qué era. ¿Por qué decidiste ayudar a Mateo? Nunca nos habíamos visto antes. Lucía desvió la mirada por un instante. Escuché sobre su caso. En mi comunidad hablaban del niño rico que estaba perdiendo la vista y cuyo padre movía cielo y tierra para salvarlo. Sentí que podía ayudar. «¿Y no esperas nada a cambio?», insistió Emiliano, aún desconfiado. «No vine por dinero, si es lo que pregunta», respondió ella con firmeza. «Pero sí, espero algo a cambio, que si mi método funciona lo comparta con otros niños que no tienen los recursos de Mateo. Hay muchos en mi comunidad que podrían beneficiarse». Emiliano asintió lentamente. La respuesta era coherente con todo lo que había observado en Lucía: su dedicación, su aparente desinterés material, su genuina preocupación por Mateo. «Si continúan las mejoras, tienes mi palabra de que apoyaré tu trabajo», prometió. Durante la segunda semana, los progresos de Mateo se aceleraron. No solo su visión mejoraba, sino que su estado de ánimo había cambiado completamente. Volvía a ser el niño curioso y entusiasta de antes. Pedía salir al jardín, jugar al ajedrez, incluso intentó montar su bicicleta bajo la supervisión de Lucía. El método de Lucía también evolucionó. Ahora incluía ejercicios más complejos: reconocimiento de patrones visuales a distancia, diferenciación de colores similares, seguimiento de objetos en movimiento. Para sorpresa de Emiliano, Mateo respondía positivamente a cada nuevo desafío. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín con formas y colores, Mateo miró fijamente a Lucía y dijo algo que dejó a todos sorprendidos. «Tus ojos son iguales a los míos». Lucía se quedó inmóvil por un instante, como si las palabras del niño hubieran tocado algo profundo en ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz ligeramente temblorosa. «El color, la forma, son idénticos a los míos», insistió Mateo. «Papá siempre dice que heredé los ojos de mamá, pero los tuyos son exactamente como los míos». Emiliano, que observaba la escena desde unos metros de distancia, se acercó rápidamente. Era cierto. Ahora que Mateo lo mencionaba, resultaba evidente. Los ojos de Lucía y Mateo eran asombrosamente similares, no solo en color, sino en forma y expresión. «Es solo una coincidencia», comentó Lucía visiblemente incómoda. «Muchas personas tienen ojos pardos como los nuestros». Pero Emiliano ya no escuchaba. Un recuerdo distante comenzaba a formarse en su mente. Aquellos ojos los había visto antes, no solo en Mateo, sino en alguien más, alguien del pasado. «Lucía», dijo con voz grave, «¿cuál era el nombre de tu madre?». La joven palideció ligeramente. «Isabel», respondió tras una breve vacilación. «Isabel Hernández». El nombre golpeó a Emiliano como una descarga eléctrica. Isabel Hernández, la joven ingeniera que había trabajado en Mexicotec hacía casi 18 años. La mujer con la que había mantenido una relación breve pero intensa, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. «¿Qué edad tienes exactamente?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. 17 años y 8 meses, respondió Lucía, sosteniendo su mirada con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Las fechas coincidían perfectamente. Emiliano sintió que el mundo giraba a su alrededor. Era posible. Podía ser que esta joven que había aparecido de la nada para salvar la vista de Mateo fuera en realidad. «Creo que es suficiente por hoy», interrumpió Lucía, notando la turbación de Emiliano. «Mateo ha progresado mucho. Deberíamos dejarlo descansar». «Sí, claro», murmuró Emiliano, aún aturdido por la revelación que comenzaba a tomar forma en su mente. Mientras Lucía recogía los materiales utilizados durante la sesión, Emiliano la observaba como si la viera por primera vez. Cada gesto, cada expresión, adquiría ahora un nuevo significado. ¿Cómo no lo había notado antes? El parecido era sutil, pero innegable. No solo con Mateo, sino también con él mismo.
La forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, el gesto característico de inclinar ligeramente la cabeza al escuchar. Esa noche, después de que Lucía se marchara, Emiliano permaneció despierto en su despacho, revisando viejas fotografías y documentos. Encontró una imagen de Isabel Hernández en los archivos de recursos humanos de la empresa. Al colocarla junto a una foto reciente de Lucía, la semejanza era abrumadora. Mientras contemplaba ambas imágenes, una certeza se instalaba en su corazón. La joven que estaba devolviendo la vista a su hijo era, casi con toda seguridad, su propia hija. La ironía de la situación no escapaba a su comprensión. Durante años había construido un imperio basado en la más avanzada tecnología médica, convencido de que el dinero y el poder podían resolver cualquier problema. Y ahora, cuando su hijo enfrentaba la oscuridad, la luz no venía de costosos equipos ni de renombrados especialistas, sino de una joven criada en la pobreza, una hija cuya existencia había ignorado. Emiliano tomó una decisión. Necesitaba confirmar sus sospechas y, si eran ciertas, enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. Pero lo haría con cautela, sin perturbar el extraordinario vínculo que se había formado entre Mateo y Lucía, un vínculo que, ahora entendía, podía ser más profundo y significativo de lo que nadie imaginaba. La mañana siguiente, Emiliano esperaba a Lucía en el jardín de la mansión. Había dormido apenas unas horas, atormentado por pensamientos y recuerdos que creía olvidados. La posibilidad de que aquella joven fuera su hija lo había sumido en un torbellino de emociones. Culpa, incredulidad, esperanza, miedo. Cuando Lucía apareció, caminando por el sendero de piedra con su habitual mochila al hombro, Emiliano la observó con nuevos ojos. ¿Cómo no lo había notado antes? La forma de su rostro, la manera de caminar, ese gesto peculiar al sonreír. Todo en ella evocaba a Isabel, pero también había rasgos que indudablemente venían de él. «Buenos días, señor Vega», saludó Lucía con formalidad, aunque pareció notar algo diferente en la mirada del empresario. «Buenos días, Lucía», respondió Emiliano, intentando mantener la compostura. «Antes de que veas a Mateo, me gustaría hablar contigo de algo importante». La joven asintió expectante. Emiliano la guió hasta un banco de mármol rodeado de bugambilias en flor. «Ayer mencionaste a tu madre, Isabel Hernández», comenzó Emiliano, escogiendo cuidadosamente sus palabras. «Trabajó para mí hace muchos años. ¿Lo sabías?» Lucía mantuvo el rostro impasible, pero un ligero temblor en sus manos la delató. «Sí, lo sabía», admitió finalmente. «Mi tía Dolores me contó que mamá trabajó como ingeniera en Mexicotec antes de que yo naciera». «¿Qué más te contó tu tía sobre esa época?», preguntó Emiliano, observando atentamente cada reacción de Lucía. La joven bajó la mirada hacia sus manos, que ahora descansaban entrelazadas sobre su regazo. «Me contó que mamá era brillante, que tenía un futuro prometedor, que se enamoró de su jefe, un hombre poderoso que no sabía que ella estaba embarazada cuando decidió trasladarla a otra ciudad. Mamá prefirió renunciar y criar a su hija sola antes que ser un inconveniente en la vida de ese hombre». Cada palabra caía sobre Emiliano como una piedra. Isabel nunca le había dicho que estaba embarazada. Nunca le dio la oportunidad de decidir, de responsabilizarse. «¿Y nunca sentiste curiosidad por conocer a tu padre?», preguntó con un nudo en la garganta. Lucía levantó la mirada, enfrentándolo con una mezcla de dignidad y tristeza. «Durante años, sí», le preguntaba a mamá, pero ella siempre decía que algunas personas no están destinadas a ser padres, que estábamos mejor sin él. Después, cuando ella enfermó, ya no importaba. Solo éramos ella y yo contra el mundo. «¿Cuándo falleció tu madre?», preguntó Emiliano, cada vez más conmovido por la historia. «Hace 7 años. Cáncer. No pudimos pagar los tratamientos adecuados», respondió Lucía, con una amargura apenas contenida. «Después viví con mi tía Dolores hasta que ella también enfermó. Los últimos 3 años he estado prácticamente sola, apoyándome en la comunidad de Xochimilco». Emiliano cerró los ojos un momento, abrumado por el peso de lo no vivido, de lo no conocido. 7 años. Isabel había fallecido hacía 7 años, y él ni siquiera se había enterado. «Lucía», dijo finalmente, «creo que sabes por qué te estoy haciendo estas preguntas». La joven sostuvo su mirada con una firmeza sorprendente.
Supongo que ha hecho las conexiones necesarias, señor Vega, pero quiero que sepa que no vine aquí buscando reconocimiento o dinero. Vine por Mateo, únicamente por él. ¿Cómo supiste de su condición? ¿Cómo nos encontraste?, insistió Emiliano. Las noticias vuelan. Todo México sabe que el poderoso Emiliano Vega está moviendo cielo y tierra para salvar a su hijo de la ceguera. Apareció en periódicos, noticieros, y cuando vi la foto de Mateo en un artículo sobre tratamientos experimentales, sentí que debía ayudarlo. Sin saber que era tu hermano, Lucía desvió la mirada hacia los jardines, donde los jardineros trabajaban ajenos a la trascendental conversación. Intuía que podía serlo. Los ojos, la edad, todo coincidía, pero no estaba segura hasta que lo vi en persona. Entonces lo supe con certeza. Emiliano respiró profundamente, preparándose para la pregunta que realmente importaba. ¿Me odias, Lucía? Por no haber estado ahí, por no haber sabido de ti, por todo lo que tú y tu madre tuvieron que enfrentar solas. La pregunta pareció tomar por sorpresa a la joven. Por primera vez desde que la conocía, Emiliano vio vulnerabilidad en su rostro. Hubo momentos en que sí lo odiaba, confesó con voz quebrada. Cuando mamá lloraba por las noches pensando que no la escuchaba, cuando tuvimos que mudarnos a un barrio peligroso porque no podíamos pagar la renta, cuando ella trabajaba en 3 empleos diferentes para poder enviarme a la escuela. Sí, lo odiaba entonces, sin conocerlo. Emiliano sintió cada palabra como un puñal. ¿Cómo podía haber estado construyendo un imperio mientras su hija y la mujer que alguna vez amó vivían en tales condiciones? ¿Y ahora?, preguntó casi en un susurro. Lucía reflexionó un momento antes de responder. Ahora entiendo que la vida es más complicada de lo que parece. Mamá tomó decisiones. Usted tomó las suyas. Ambos son responsables de lo que pasó. No puedo juzgarlo sin conocer toda la historia. Su madurez dejó a Emiliano sin palabras. Esperaba recriminaciones, ira, quizás incluso un intento de chantaje. En cambio, encontraba comprensión y una sabiduría impropia de sus 17 años. «Necesito que sepas algo, Lucía», dijo con sinceridad absoluta. «Si hubiera sabido de tu existencia, habría asumido mi responsabilidad. Nunca deseé que Isabel desapareciera de mi vida. Cuando no volvió a la empresa después de sus vacaciones, intenté contactarla, pero había cambiado de número, de dirección. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Ella estaba convencida de que su embarazo arruinaría su carrera», explicó Lucía. «Me contó que ustedes acababan de firmar contratos millonarios, que estaba a punto de expandirse internacionalmente. Creyó que un bebé sería un obstáculo para sus planes». Emiliano negó con la cabeza, dolido por esa percepción que Isabel había tenido de él. Se equivocó. Yo la amaba, Lucía. Nuestra relación era discreta por políticas de la empresa, pero mis sentimientos eran genuinos. Habría cambiado todos los contratos del mundo por formar una familia con ella. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Finalmente, Lucía habló con voz serena. «Lo hecho está. No podemos cambiar el pasado, pero Mateo nos necesita ahora a ambos». Emiliano asintió conmovido por la nobleza de la joven. «Tienes razón, y te prometo que, a partir de hoy, todo será diferente. Quiero conocerte, Lucía. Quiero recuperar algo del tiempo perdido, si me lo permites. Vayamos paso a paso», sugirió ella. «Primero Mateo, después ya veremos». Cuando entraron juntos a la habitación donde Mateo esperaba para su sesión diaria, el niño notó inmediatamente que algo había cambiado entre ellos. «¿Por qué se miran así?», preguntó con la perspicacia característica de los niños. «¿Pasó algo?». Emiliano y Lucía intercambiaron una mirada cómplice. «Todo está bien, Mateo», respondió Lucía. «Simplemente tu padre y yo hemos tenido una conversación importante». «¿Sobre mí?», insistió el niño. «Sobre muchas cosas», intervino Emiliano, sentándose al borde de la cama. «Pero ahora concentrémonos en tu sesión. Has progresado mucho y queremos mantener ese ritmo». Durante las siguientes 2 horas, Lucía trabajó con Mateo en ejercicios cada vez más complejos. La visión del niño mejoraba día a día, no solo en términos de agudeza, sino también en capacidad para distinguir colores y formas. El doctor Ordóñez, quien visitaba la mansión 2 veces por semana para evaluar los avances, no ocultaba su asombro ante los resultados.
Es como si el cerebro de Mateo hubiera encontrado rutas alternativas para procesar la información visual, comentó después de la última revisión. La degeneración física sigue presente, pero los síntomas funcionales han retrocedido significativamente. Al finalizar la sesión de aquel día, Mateo hizo una petición inesperada. Lucía, ¿podrías quedarte a cenar con nosotros esta noche? La joven miró a Emiliano, indecisa. No sé si tu padre... Por supuesto, me interrumpió Emiliano. Nos encantaría que te quedaras, Lucía. Aquella cena marcó un punto de inflexión en la relación entre los tres. Por primera vez, conversaron con naturalidad, como una familia. Mateo contó anécdotas de su escuela. Lucía habló sobre los niños del centro comunitario. Y Emiliano los escuchaba con una atención que raramente había prestado a algo que no fueran sus negocios. A partir de ese día, Lucía comenzó a pasar más tiempo en la mansión. Ya no solo venía para las sesiones terapéuticas, sino que se quedaba para ayudar a Mateo con sus tareas, tocar el piano con él o simplemente conversar. Emiliano, por su parte, redujo drásticamente sus horas de trabajo para estar presente en esos momentos. Una tarde, mientras Lucía y Mateo pintaban en el jardín, el niño hizo una observación que sorprendió a todos. «Sabes, Lucía, a veces siento como si te conociera de toda la vida. Es extraño, pero es como si fuéramos, no sé, como hermanos». Lucía casi dejó caer el pincel que sostenía. Miró a Emiliano, quien observaba la escena desde unos metros de distancia, con una expresión interrogante. El empresario asintió levemente, dándole permiso silencioso para revelar la verdad. «Mateo», dijo Lucía con voz suave, «hay algo que tu padre y yo queríamos contarte cuando fuera el momento adecuado». El niño la miró con curiosidad. «¿Qué cosa?» «No somos como hermanos», explicó Lucía tomando sus manos. «Somos hermanos, de verdad». Mateo parpadeó varias veces, procesando la información. «¿Hermanos? Pero, ¿cómo? Papá nunca me dijo que tenía una hermana». «Es una historia complicada», intervino Emiliano, acercándose para sentarse junto a ellos. «Yo no sabía que Lucía existía hasta hace muy poco. Su madre y yo nos separamos antes de que ella naciera, y nunca me enteré de que estaba embarazada». Mateo miró alternativamente a su padre y a Lucía, tratando de asimilar la revelación. «¿Por eso te pareces tanto a mí? ¿Por eso tenemos los mismos ojos?» «Exactamente», confirmó Lucía con una sonrisa emocionada. «Somos hermanos, Mateo. Compartimos la misma sangre». El niño permaneció en silencio unos segundos, y luego, para sorpresa de ambos adultos, se lanzó a los brazos de Lucía en un abrazo espontáneo y cargado de emoción. «Siempre quise tener una hermana», exclamó con alegría. «Es el mejor regalo del mundo». Lucía correspondió al abrazo, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Emiliano, conmovido hasta lo más profundo, se unió al abrazo, rodeando a sus dos hijos con sus brazos. En ese momento, bajo el sol de la tarde mexicana, algo sanó en los tres. Un círculo incompleto finalmente se cerraba. Los días siguientes trajeron cambios significativos. Emiliano propuso formalmente a Lucía que se mudara a la mansión, pero ella, fiel a su independencia, declinó la oferta. «Agradezco la invitación», explicó, «pero tengo responsabilidades en Xochimilco. Los niños del centro comunitario me necesitan». «Podrías seguir trabajando con ellos», insistió Emiliano. «Te proporcionaré todos los recursos necesarios. Construiré un centro mejor equipado, contrataré personal». «No es solo cuestión de dinero o instalaciones», respondió Lucía. «Es mi comunidad, mi hogar. Además, necesito procesar todo esto a mi propio ritmo». Emiliano, aunque decepcionado, respetó su decisión. Sin embargo, no renunció a su deseo de compensar los años perdidos. Con la discreción que caracterizaba sus movimientos empresariales, arregló la situación legal de Lucía. Contrató a los mejores abogados para formalizar su reconocimiento como hija, asegurar su derecho a la herencia y proporcionarle una pensión generosa que ella, tras mucha insistencia, finalmente aceptó con la condición de destinar gran parte a su trabajo comunitario. El vínculo entre Mateo y Lucía crecía día a día. El niño, cuya visión continuaba mejorando contra todo pronóstico médico, encontró en su hermana no solo una terapeuta, sino una confidente y amiga. Juntos exploraban nuevas formas de percepción sensorial,
Pintaban cuadros con texturas, componían música que evocaba colores, creaban historias multisensoriales para otros niños con discapacidades visuales. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, comentó el doctor Ordóñez a Emiliano durante una de sus visitas. No es solo que Mateo esté recuperando parte de su visión, es que está desarrollando una forma completamente nueva de ver el mundo. Emiliano asintió, observando a través de la ventana cómo Mateo y Lucía jugaban en el jardín. ¿Cree usted en el destino, doctor?, preguntó repentinamente. El médico lo miró con sorpresa. No suele ser una preocupación científica, pero personalmente, sí. Creo que hay patrones en la vida que escapan a la mera casualidad. ¿Por qué lo pregunta? Porque solo el destino puede explicar que la hija que no conocía apareciera justo cuando mi hijo más la necesitaba, respondió Emiliano con una emoción poco habitual en él. De todos los caminos posibles, ella encontró el que la traería hasta nosotros. Con el paso de las semanas, los métodos de Lucía comenzaron a despertar interés en la comunidad médica. El doctor Ordóñez presentó el caso de Mateo en un congreso internacional de oftalmología, destacando los extraordinarios resultados obtenidos mediante la estimulación sensorial integrada. Pronto, especialistas de diversos países solicitaron conocer el método Hernández, como comenzaron a llamarlo. Emiliano vio en esto una oportunidad para unir sus dos mundos, el empresarial y el familiar. Propuso a Lucía crear una división especializada dentro de México Tech, dedicada a investigar y desarrollar terapias multisensoriales para personas con discapacidades visuales. Piénsalo, le dijo una tarde mientras recorrían los jardines de la mansión. Podríamos ayudar a miles de niños como Mateo. Tu método combinado con nuestra tecnología y recursos podría revolucionar el tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina. Lucía consideró la propuesta con seriedad. Me interesa, pero con condiciones, respondió finalmente. No quiero que sea un tratamiento exclusivo para quienes pueden pagarlo. Debe ser accesible para comunidades de bajos recursos, como la mía. Por supuesto, acordó Emiliano sin dudarlo. Estableceremos un programa de tratamientos gratuitos para familias sin recursos y ampliaremos el centro comunitario de Xochimilco, convirtiéndolo en un referente nacional. Con ese acuerdo comenzó una nueva etapa en la vida de ambos. Emiliano asignó un equipo de científicos y médicos para trabajar bajo la dirección de Lucía en lo que llamaron Proyecto Visión. La joven, que nunca había tenido educación formal en medicina o neurociencia, sorprendió a todos con su intuición y conocimiento práctico. Es fascinante observarla trabajar, comentó el doctor Méndez, ahora uno de los principales investigadores del proyecto. Tiene una comprensión intuitiva de la neuroplasticidad que muchos neurólogos con décadas de experiencia envidiarían. Mientras tanto, la relación entre Emiliano y Lucía evolucionaba lentamente. La desconfianza inicial de la joven daba paso gradualmente a una cauta aceptación. No era un camino fácil, había demasiado dolor acumulado, demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados años perdidos. Pero cada día, con pequeños gestos y conversaciones honestas, construían los cimientos de un vínculo que ninguno de los dos había imaginado posible. Una noche, mientras revisaban juntos los planos del nuevo centro terapéutico que construirían en Xochimilco, Lucía hizo una pregunta que llevaba semanas rondando su mente. ¿Realmente amaste a mi madre? Emiliano dejó los planos sobre la mesa y miró a su hija a los ojos. La amé profundamente, Lucía. Isabel era extraordinaria, brillante, apasionada, con una integridad inquebrantable. Nuestra relación fue breve pero intensa. Y si me preguntas si me arrepiento de algo, la respuesta es sí. Me arrepiento de no haber luchado más por ella cuando desapareció, de no haberla buscado con la misma determinación con la que después busqué curas para Mateo. Lucía asintió procesando sus palabras. Ella también te amaba, confesó finalmente. Nunca lo admitió abiertamente, pero lo sé. Guardaba una fotografía tuya en su mesita de noche. La encontré después de su fallecimiento, junto con cartas que nunca envió. Emiliano sintió una mezcla de dolor y consuelo ante esa revelación. ¿Conservas esas cartas?, preguntó con voz quebrada. Sí, están en mi apartamento en Xochimilco. Quizás algún día te las muestre, cuando ambos estemos listos. Emiliano respetó esa decisión,
como había aprendido a respetar el espacio y los tiempos que Lucía necesitaba. Era un ejercicio de paciencia al que no estaba acostumbrado, el que siempre había exigido resultados inmediatos en todos los aspectos de su vida. Ese mismo día, mientras Emiliano trabajaba en su despacho, recibió una llamada inesperada del doctor Ordóñez. «Señor Vega, tengo noticias importantes sobre Mateo», anunció el médico con un tono que el empresario no supo interpretar. «¿Ha empeorado?», preguntó con temor. «Todo lo contrario. Hemos completado el análisis de sus últimos exámenes, incluyendo la tomografía de coherencia óptica y la electroretinografía. Los resultados son inexplicables desde el punto de vista médico convencional». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que estamos observando regeneración celular en áreas de la retina que mostraban degeneración avanzada. No es una simple compensación neurológica como pensábamos inicialmente. Hay evidencia de recuperación física en los fotorreceptores». Emiliano se quedó sin palabras por un momento. «¿Está diciendo que Mateo se está curando? ¿Que la enfermedad está retrocediendo?». «No me atrevería a usar la palabra cura todavía», matizó el médico. «Pero estamos ante un fenómeno sin precedentes en la literatura médica. Necesitamos documentarlo exhaustivamente, realizar más pruebas». «¿Y a qué atribuye esta mejoría?», preguntó Emiliano, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Científicamente no puedo explicarlo», admitió el doctor Ordóñez. «Los métodos de Lucía parecen haber desencadenado un proceso de regeneración que creíamos imposible. Hay teorías sobre la relación entre estimulación sensorial y regeneración celular, pero nunca se habían documentado casos como este». Esa noche, cuando compartió las noticias con Lucía, la joven no mostró sorpresa. «Lo esperaba», dijo con sencillez. «He visto casos similares en el centro comunitario, aunque nunca con documentación médica que lo respalde». «¿Cómo es posible?», preguntó Emiliano, aún maravillado. «¿Cómo funciona realmente tu método?». Lucía sonrió con un destello de misterio en sus ojos. «La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero creo firmemente que existe una conexión profunda entre lo que percibimos, lo que creemos y cómo nuestro cuerpo responde. Mateo no solo está aprendiendo a ver de forma diferente, está convencido de que puede ver. Y esa convicción, de alguna manera, está transformando su realidad física». Mientras escuchaba a su hija, Emiliano comprendió que estaba ante algo que trascendía su visión materialista del mundo. Toda su vida había creído en el poder del dinero, la tecnología y la influencia. Ahora, la mayor lección venía de una joven que había crecido con casi nada, pero que poseía una riqueza interior que él apenas comenzaba a vislumbrar. «Hay algo más», añadió Lucía con una expresión enigmática. «Algo que no he compartido con los médicos porque probablemente lo descartarían como superstición». «¿Qué es?», preguntó Emiliano intrigado. «Creo que hay un factor adicional en la recuperación de Mateo, algo que va más allá de las técnicas sensoriales». «¿A qué te refieres?». Lucía respiró profundamente antes de responder. «Al vínculo de sangre entre nosotros. Desde el primer momento en que trabajé con él, sentí una conexión especial, como si nuestros sistemas nerviosos estuvieran sincronizados de alguna manera. No es algo que pueda explicar científicamente, pero lo he percibido en cada sesión». Emiliano recordó las palabras del doctor Ordóñez sobre los patrones inexplicables de la vida, sobre cómo algunos acontecimientos parecían trascender la mera casualidad. «¿Crees que vuestro parentesco tiene algún tipo de efecto terapéutico?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por considerar seriamente una idea que semanas atrás habría descartado como fantasiosa. «No lo sé con certeza», admitió Lucía, «pero he trabajado con muchos niños y nunca había experimentado una conexión tan profunda ni resultados tan rápidos. Es como si Mateo y yo habláramos un lenguaje neurológico común, como si mi cerebro pudiera guiar al suyo de una manera única». Emiliano contempló a su hija con admiración renovada. En apenas unas semanas, esta joven extraordinaria no solo había devuelto la esperanza a Mateo, sino que estaba transformando su propia visión del mundo, de la medicina, de lo que era posible. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Lucía repentinamente, «algo que he estado preparando con Mateo». Lo condujo hasta la sala de música de la mansión,
donde Mateo esperaba sentado al piano. El niño sonrió al escucharlos entrar. ¿Estás listo?, preguntó Lucía a su hermano. Mateo asintió con entusiasmo. Entonces, para asombro de Emiliano, comenzaron a interpretar a cuatro manos una compleja pieza que combinaba elementos clásicos con ritmos tradicionales mexicanos. No era solo la perfección técnica lo que resultaba impresionante, sino la profunda conexión entre ambos, como si cada nota fluyera simultáneamente de sus corazones. Mientras los observaba, Emiliano sintió una emoción que iba más allá de las palabras. En esa música estaba la esencia de lo que habían vivido: separación, reencuentro, sanación. Era la melodía de una familia que, contra todo pronóstico, encontraba su camino de regreso a la unidad. Al terminar la pieza, Mateo giró hacia su padre con los ojos brillantes de lágrimas y emoción. «Papá», dijo con voz clara, «puedo verte. Puedo ver tu rostro completo por primera vez en meses». Emiliano se acercó, incrédulo, y comprobó que efectivamente la mirada de Mateo había recuperado gran parte de su claridad y precisión. Es un milagro», murmuró abrumado. «No, papá», corrigió Mateo con una sabiduría impropia de su edad. «No es un milagro, es Lucía. Ella me enseñó a ver con el corazón, y mis ojos la siguieron». Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La noticia de la sorprendente recuperación de Mateo Vega se había filtrado a los medios de comunicación, y pronto la mansión en Polanco se vio asediada por periodistas, médicos y familias desesperadas que buscaban el mismo milagro para sus hijos. Emiliano, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida pública, inicialmente intentó mantener el caso en privado. Sin embargo, Lucía tenía una perspectiva diferente. «No podemos guardarnos esto», le dijo una tarde mientras observaban a Mateo jugar fútbol en el jardín, algo impensable meses atrás. «Hay miles de niños como él que podrían beneficiarse». «Lo sé», admitió Emiliano, «pero temo que te conviertas en un espectáculo mediático. Ya han comenzado las especulaciones sobre tu identidad». Era cierto. Algunos tabloides habían publicado artículos sobre la misteriosa curandera adolescente que había logrado lo que especialistas de renombre mundial no pudieron. Las fotos borrosas de Lucía entrando y saliendo de la mansión Vega alimentaban todo tipo de rumores. «No me importa lo que digan de mí», afirmó Lucía con determinación. «Si podemos ayudar a más niños, vale la pena enfrentar a la prensa». Emiliano la miró con admiración. Su hija poseía una fortaleza que él, con todo su poder y riqueza, a menudo envidiaba. «Bien», concedió finalmente, «haremos un anuncio oficial, pero con condiciones. Nada de sensacionalismo, nada de exageraciones sobre curas milagrosas. Presentaremos tu método como lo que es, una terapia innovadora en fase de investigación». Una semana después, México Tech convocó una conferencia de prensa en sus instalaciones de Santa Fe. El auditorio estaba repleto de periodistas, médicos y representantes de asociaciones de pacientes con enfermedades visuales. Emiliano, impecable en su traje azul oscuro, tomó el podio con la autoridad que lo caracterizaba. A su lado, Lucía y Mateo aguardaban su momento, visiblemente nerviosos pero decididos. «Buenos días», comenzó Emiliano. «Los hemos convocado para anunciar oficialmente la creación del Instituto Vega Hernández para terapias sensoriales avanzadas, una nueva división de México Tech, dedicada a investigar y desarrollar tratamientos para enfermedades visuales degenerativas». Los flashes de las cámaras iluminaban el escenario mientras Emiliano continuaba. «Este instituto nace de una experiencia personal y transformadora. Como muchos saben, mi hijo Mateo fue diagnosticado hace 6 meses con retinosis pigmentaria avanzada, una enfermedad que lo conducía inexorablemente hacia la ceguera total». Hizo una pausa y luego señaló a Mateo, que avanzó con paso seguro, sin el bastón que había utilizado durante su peor etapa. Hoy, contra todo pronóstico médico, la visión de Mateo ha mejorado significativamente. Este avance se debe a una terapia desarrollada por una joven extraordinaria que ha revolucionado nuestra comprensión de la percepción visual. Lucía dio un paso adelante, iluminada por los focos y las miradas de cientos de personas. Vestía con sencillez, pero elegancia, pantalones negros y una blusa blanca que Carmela había insistido en comprarle para la ocasión.
La señorita Lucía Hernández, continuó Emiliano, ha creado un método de estimulación sensorial integrada que no solo compensa la pérdida visual, sino que, en algunos casos como el de Mateo, parece activar mecanismos de regeneración celular que creíamos imposibles. Un murmullo recorrió la sala. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, mientras los médicos presentes intercambiaban miradas de escepticismo y curiosidad. «Pero hay algo más que debo compartir hoy», añadió Emiliano, tomando una respiración profunda. «Algo personal que explica mi compromiso absoluto con este proyecto». Lucía lo miró sorprendida. No habían acordado revelar su parentesco en la conferencia. «Lucía Hernández no es solo la terapeuta que ha devuelto la vista a mi hijo», declaró Emiliano con voz firme. «Es también mi hija, fruto de una relación que mantuve hace 18 años con Isabel Hernández, una brillante ingeniera que trabajó en esta misma empresa». El auditorio estalló en exclamaciones de asombro. Los flashes se intensificaron, captando la expresión emocionada de Emiliano, la sorpresa en el rostro de Lucía y la sonrisa tranquila de Mateo, quien tomó la mano de su hermana en un gesto de apoyo. «Durante 17 años», continuó Emiliano cuando el bullicio amainó, «desconocí la existencia de Lucía. Su madre decidió criarla sola, en circunstancias muy diferentes a las que yo podría haberle proporcionado. Isabel falleció hace 7 años, y Lucía creció en el barrio de Xochimilco, donde desarrolló su método trabajando con niños de escasos recursos que padecían diversas discapacidades visuales». Emiliano hizo una pausa, visiblemente conmovido. El destino, la providencia, o quizás simplemente la determinación de esta extraordinaria joven, hizo que nuestros caminos se cruzaran en el momento más crítico para Mateo. Sin conocer inicialmente su verdadera identidad, Lucía apareció en nuestra puerta ofreciendo ayuda, movida por una intuición que ahora entendemos como el llamado de la sangre. Lucía, que no esperaba esta narración tan personal, tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Emiliano la miró directamente antes de continuar. «Hoy reconozco públicamente a Lucía como mi hija, con todo el orgullo y la humildad que eso conlleva, y anuncio que el Instituto Vega Hernández será dirigido por ella, con el respaldo científico y financiero de Mexicotec, pero con total independencia para desarrollar su visión». Después de la conferencia, la historia de Emiliano, Mateo y Lucía se convirtió en noticia nacional. Los medios la presentaban como un cuento de hadas moderno, la hija perdida que regresa para salvar a su hermano y reconciliarse con su padre millonario. Pero la realidad, como siempre, era más compleja y matizada. Para Lucía, la repentina fama resultaba abrumadora. Acostumbrada al anonimato de su vida en Xochimilco, ahora era reconocida en las calles, abordada por desconocidos que querían contarle sus problemas de visión o los de sus familiares. «Es demasiado», confesó a Emiliano una noche, tras rechazar por tercera vez una invitación para aparecer en un popular programa de televisión. «No quiero ser una celebridad. Solo quiero ayudar a mi manera». «Lo entiendo», respondió Emiliano, «y te protegeremos de todo esto. Contrataremos un equipo de relaciones públicas que filtre las solicitudes y maneje la prensa. Tú solo concéntrate en tu trabajo». Pero más allá del asedio mediático, el verdadero desafío para Lucía era adaptar su método, nacido de la intuición y la experiencia directa, a los rigores de la investigación científica. El equipo de médicos y científicos que Emiliano había contratado para el instituto exigía protocolos, mediciones, explicaciones neurológicas que ella nunca había necesitado para obtener resultados. «No puedo cuantificar lo que hago», explicó frustrada al doctor Méndez durante una reunión particularmente tensa. «Es un proceso orgánico, adaptado a cada niño. Si lo reducimos a un procedimiento estandarizado, perderá su esencia. Pero necesitamos parámetros objetivos», insistió el científico. «Sin ellos, no podremos validar los resultados ni replicar el método en otros centros». La tensión entre el enfoque intuitivo de Lucía y la metodología científica convencional se convirtió en el mayor obstáculo para el avance del proyecto. Emiliano, acostumbrado a resolver conflictos con decisiones ejecutivas, se encontró en un dilema. Por un lado, comprendía la necesidad de rigor científico. Por otro,
había visto con sus propios ojos la eficacia del método de Lucía en su forma pura, no estandarizada. La solución llegó de forma inesperada a través de Mateo. Durante una de las acaloradas reuniones entre Lucía y el equipo científico, el niño, que había permanecido en silencio, intervino con una claridad sorprendente. «¿Por qué no hacen ambas cosas?», sugirió. «Lucía puede seguir trabajando a su manera con algunos pacientes, mientras los doctores observan y documentan lo que ocurre. Y al mismo tiempo, pueden desarrollar una versión más estructurada del método para enseñarla a otros terapeutas». Todos se miraron, sorprendidos por la sencillez y sensatez de la propuesta. «Es brillante», reconoció el doctor Méndez. «Un enfoque dual, investigación observacional para entender el fenómeno y desarrollo de protocolos para su aplicación más amplia». Así nació el modelo dual Vega Hernández, que pronto se convertiría en el sello distintivo del instituto. Mientras Lucía trabajaba personalmente con casos complejos como el de Mateo, el equipo científico estudiaba cada sesión, identificando patrones, midiendo respuestas neurológicas y desarrollando versiones adaptadas de las técnicas para diferentes contextos clínicos. Paralelamente a la creación del instituto, Emiliano cumplió su promesa de transformar el humilde centro comunitario de Xochimilco. Lo que comenzó como una simple ampliación se convirtió en un ambicioso proyecto de regeneración urbana. No solo construyó instalaciones modernas para la rehabilitación visual, sino que mejoró toda la infraestructura del barrio: calles, sistemas de drenaje, espacios recreativos, una biblioteca pública. «No es necesario que hagas todo esto», le dijo Lucía una tarde, mientras recorrían las obras del nuevo centro. El proyecto original era mucho más modesto. «No lo hago solo por el centro», respondió Emiliano. «Lo hago por ti, por Isabel, por todos los años en que vivieron aquí sin el apoyo que merecían. Es lo mínimo que puedo hacer». Lucía lo observó con una mezcla de gratitud y cierto recelo. Todavía le costaba reconciliar al poderoso empresario que transformaba un barrio entero con un simple movimiento de su chequera, con la figura paterna que intentaba construir una relación con ella. «El dinero no puede compensar el tiempo perdido», dijo finalmente. «Lo sé», admitió Emiliano. «Nada puede hacerlo, pero al menos puedo asegurarme de que otras familias no pasen por lo que tú pasaste. Que otros niños tengan las oportunidades que tú no tuviste». A medida que el instituto tomaba forma y los primeros pacientes comenzaban a recibir tratamiento, algo inesperado ocurría en Emiliano. El hombre que había dedicado su vida a construir un imperio financiero, que medía el éxito en cifras y contratos, empezaba a cambiar profundamente. Cada vez pasaba más tiempo en el centro de Xochimilco, conociendo a las familias, escuchando sus historias, comprendiendo realidades que antes le eran completamente ajenas. La experiencia lo transformaba, suavizando aristas de su personalidad que décadas de poder habían endurecido. Carmen, su fiel asistente, fue la primera en notar el cambio. «Don Emiliano», comentó un día, «lleva 3 semanas posponiendo la reunión con los inversionistas japoneses. Antes, ni siquiera un terremoto le habría hecho cancelar una negociación de esa importancia». Emiliano sonrió, sorprendido por la observación. «Tienes razón, Carmen. Supongo que mis prioridades han cambiado». «¿Debo reprogramar la reunión?», preguntó ella. «No», respondió tras un momento de reflexión. «Asigna el proyecto a Rodríguez. Es hora de que asuma más responsabilidades como director operativo». «¿Está seguro? Ese contrato podría significar una expansión importante en el mercado asiático». «Completamente seguro. Hay cosas más importantes que necesitan mi atención ahora». Esa tarde, en lugar de presidir una reunión de alto nivel en sus oficinas de Santa Fe, Emiliano se encontraba sentado en el suelo de una modesta sala en Xochimilco, rodeado de niños con diversas discapacidades visuales. Observaba maravillado cómo Lucía guiaba una sesión grupal de pintura sensorial, donde los pequeños creaban arte usando texturas, aromas y sonidos como guía. «Señor Emiliano», lo llamó Toñito, un niño de 7 años completamente ciego. «Quiere probar, es muy divertido». Sin dudarlo, Emiliano se unió a la actividad. Siguiendo las instrucciones de Lucía, se vendó los ojos y comenzó a pintar guiado únicamente por las sensaciones táctiles y los sonidos que ella producía.
Era una experiencia completamente nueva. Crear sin ver, confiar en sentidos que normalmente ignoraba, abandonar el control al que estaba tan acostumbrado. Al terminar la sesión y quitarse la venda, contempló su creación. Un lienzo lleno de colores vibrantes, dispuestos en patrones que nunca habría concebido conscientemente. No era técnicamente bueno, pero tenía una libertad, una espontaneidad que lo conmovió profundamente. «Es hermoso, papá», comentó Lucía, utilizando por primera vez esa palabra para dirigirse a él. Emiliano la miró sorprendido y emocionado. Era la primera vez que Lucía lo llamaba papá. El simple término, que miles de hombres escuchaban a diario sin darle mayor importancia, resonó en su interior como el más valioso de los reconocimientos. «Gracias», respondió con la voz quebrada por la emoción, «por esto, por todo». «Gracias, hija». Esa noche, mientras regresaba a su mansión en Polanco, Emiliano reflexionaba sobre el extraordinario giro que había dado su vida. 6 meses atrás, cuando recibió el diagnóstico de Mateo, se había sumido en la desesperación, convencido de que su dinero y poder serían suficientes para vencer cualquier obstáculo. Ahora entendía que la verdadera riqueza, la verdadera solución, había venido de donde menos lo esperaba, de una joven criada en la pobreza que había desarrollado una sabiduría que ninguna fortuna podía comprar. Al llegar a casa, encontró a Mateo en la sala de música, componiendo una nueva pieza en el piano. El niño, que ahora podía leer partituras con apenas dificultad, había desarrollado un talento musical extraordinario, como si la amenaza de perder un sentido hubiera despertado otros dones. «Suena hermoso», comentó Emiliano, sentándose junto a él. «¿Cómo la has titulado?» «Encuentro», respondió Mateo sin dejar de tocar. «Es sobre nosotros tres, tú, Lucía y yo, sobre cómo nuestros caminos se cruzaron cuando más lo necesitábamos». Emiliano escuchó atentamente. La melodía comenzaba con notas solitarias, casi melancólicas, que gradualmente se entrelazaban con otras voces musicales, creando armonías cada vez más ricas y complejas. Era la historia de su familia, narrada en el lenguaje universal de la música. «¿Sabes, papá?», dijo Mateo cuando terminó de tocar, «a veces pienso que lo que me pasó fue en realidad algo bueno». «¿A qué te refieres?», preguntó Emiliano sorprendido. «Si no hubiera empezado a perder la vista, nunca habríamos conocido a Lucía. Nunca hubieras descubierto que tenías otra hija. Y yo nunca habría tenido una hermana». La observación, en su sencillez infantil, conmovió a Emiliano. Era verdad. Lo que había parecido la peor tragedia posible se había convertido en el catalizador de una transformación profunda, no solo para Mateo, sino para todos ellos. «Tienes razón», admitió. «A veces necesitamos perder algo valioso para encontrar algo aún más precioso. Además», añadió Mateo con una sonrisa, «ahora veo cosas que antes no podía ver, aunque mis ojos funcionaran perfectamente». «¿Cómo qué?». «Como lo solo que estabas, papá, como lo triste que te sentías a veces, aunque trataras de ocultarlo, y ahora pareces diferente. Más ligero, más feliz». Emiliano abrazó a su hijo, conmovido por su perspicacia. Era cierto, el éxito empresarial, las posesiones materiales, el poder, todo aquello que había perseguido con tanta determinación, nunca le había proporcionado la plenitud que ahora sentía al reconstruir su familia, al descubrir una nueva forma de ver el mundo. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. El Instituto Vega Hernández atendía ya a decenas de pacientes, con resultados prometedores. Aunque ningún caso había igualado la recuperación espectacular de Mateo, muchos niños y adultos experimentaban mejoras significativas en su percepción visual y, sobre todo, en su calidad de vida. El método de Lucía, ahora respaldado por investigación científica rigurosa, comenzaba a ser reconocido internacionalmente. Prestigiosas universidades y centros médicos solicitaban colaboraciones, y los primeros artículos académicos sobre el modelo dual Vega Hernández aparecían en revistas especializadas. Para Emiliano, sin embargo, el mayor logro no estaba en el reconocimiento profesional, sino en los pequeños momentos cotidianos que construían su relación con Lucía. Gradualmente, las barreras entre ellos se disolvían. La desconfianza inicial daba paso a conversaciones cada vez más profundas y sinceras. Una tarde,
Mientras supervisaban juntos las obras finales del centro en Xochimilco, Lucía tomó la decisión de compartir con él algo que había guardado durante años. «Tengo algo para ti», dijo, extrayendo de su bolso un sobre gastado. «Son las cartas que mamá escribió para ti, pero nunca envió». Emiliano tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Estás segura de que quieres que las lea?», preguntó, consciente del valor emocional de aquellos documentos. «Sí», afirmó Lucía. «Creo que ambos necesitamos cerrar este capítulo para poder avanzar completamente». Esa noche, solo en su despacho, Emiliano leyó una a una las cartas de Isabel. Eran testimonios desgarradores de una mujer dividida entre el amor y el orgullo, entre el deseo de contactarlo y el temor a convertirse en un obstáculo para su ascenso profesional. En las últimas cartas, escritas cuando Lucía ya era una niña, Isabel expresaba remordimiento por su decisión, reconociendo que tal vez había privado a su hija de un padre que podría haberla amado. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Emiliano mientras leía. Era un llanto purificador, que lavaba años de incomprensión y distancia. A través de esas palabras, finalmente entendía las motivaciones de Isabel, su orgullo, su vulnerabilidad, su amor genuino por él y por la hija que habían creado juntos. La última carta, fechada apenas semanas antes de su fallecimiento, contenía un párrafo que lo impactó profundamente. «Si algún día estas cartas llegan a tus manos, Emiliano, quiero que sepas que no te culpo por nuestra separación. La decisión fue mía, motivada por mi propio miedo y orgullo. Y si algún día conoces a Lucía, encontrarás en ella lo mejor de ambos, tu determinación y mi sensibilidad, tu inteligencia y mi intuición. Cuídala como yo no pude, ámala como ambos la habríamos amado juntos». Emiliano pasó la noche escribiendo su propia carta para Isabel, una respuesta tardía pero necesaria a todas las que ella nunca había enviado. En ella expresaba su amor, su arrepentimiento por no haberla buscado más intensamente, su gratitud por haberle dado una hija extraordinaria. Al amanecer, llevó la carta al jardín y la quemó en un pequeño ritual privado, dejando que las cenizas se dispersaran con el viento, como un mensaje al más allá. Cuando Lucía llegó esa mañana, notó inmediatamente el cambio en Emiliano. Había en él una serenidad nueva, como si hubiera depositado una carga pesada que llevaba años arrastrando. «¿Las leíste?», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. «Sí», respondió él simplemente, «y ahora entiendo muchas cosas que antes no comprendía». No necesitaron más palabras. Había entre ellos una nueva comprensión, un puente invisible pero sólido sobre el abismo que los había separado. Esa tarde, mientras trabajaban con un nuevo grupo de niños en el centro de Xochimilco, Emiliano observaba a Lucía con admiración renovada. Veía en ella no solo a la hija que el destino le había devuelto, sino a una mujer extraordinaria que había transformado la adversidad en fortaleza, la carencia en creatividad, el dolor en compasión. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», comentó a Lucía mientras regresaban a la ciudad en su automóvil. «Yo, que siempre creí tenerlo todo bajo control, que pensaba que podía resolver cualquier problema con dinero o poder, he terminado aprendiendo las lecciones más importantes de mi vida, de ti y de Mateo». «¿Qué lecciones?», preguntó ella con genuina curiosidad. «Que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón», respondió Emiliano. «Que hay formas de riqueza que no pueden comprarse ni venderse, que a veces lo que parece una pérdida irreparable es en realidad la puerta hacia un tesoro mayor». Lucía sonrió, reconociendo en esas palabras la transformación profunda de aquel hombre que había comenzado como un extraño y ahora, paso a paso, se convertía verdaderamente en su padre. «Mamá estaría orgullosa», dijo suavemente, «de ambos». Mientras el automóvil avanzaba por las calles de la Ciudad de México, del exclusivo Xochimilco hacia el opulento Polanco, Emiliano comprendió que el verdadero milagro no era solo la recuperación visual de Mateo, sino el viaje interior que todos habían emprendido, un camino desde la oscuridad hacia una luz más profunda y verdadera que cualquiera que hubieran conocido antes. Un año había transcurrido desde aquel día en que Lucía Hernández se presentó en la puerta de la mansión Vega, ofreciendo una esperanza que nadie más podía brindar. Un año de transformaciones profundas, descubrimientos y sanación
que había cambiado para siempre las vidas de todos los involucrados. El Instituto Vega Hernández se había convertido en un referente internacional en terapias sensoriales para discapacidades visuales. Lo que comenzó como una intuición nacida en las humildes calles de Xochimilco era ahora un método validado científicamente, con resultados documentados en cientos de pacientes. El centro comunitario, rebautizado como Centro Isabel Hernández para la Rehabilitación Visual, había transformado no solo el paisaje físico del barrio, sino la vida de sus habitantes. Donde antes había precariedad y desesperanza, ahora florecía un espacio de innovación social que combinaba tecnología de punta con la sabiduría tradicional que Lucía había aprendido de Doña Remedios y otros maestros invisibles para la medicina convencional. Aquella mañana de primavera, Emiliano contemplaba los preparativos para la ceremonia de inauguración oficial del centro desde la ventana de su nueva oficina en Xochimilco. Había decidido pasar 3 días a la semana trabajando desde allí, lejos de las lujosas instalaciones de Santa Fe, para mantenerse conectado con la realidad que tantos años había ignorado. «Todo está listo, papá», anunció Lucía entrando a la oficina con un portafolio de documentos. «Los pacientes están preparados para la demostración y Mateo ha ensayado su discurso hasta el cansancio». Emiliano sonrió ante la naturalidad con que Lucía lo llamaba papá ahora. Había sido un largo camino hasta ese punto, con avances y retrocesos, momentos de conexión profunda y otros de distancia cautelosa, pero la persistencia, la honestidad y, sobre todo, el trabajo conjunto en un proyecto que trascendía sus historias personales, habían forjado finalmente un vínculo genuino entre ellos. «¿Cómo te sientes?», preguntó, notando cierta tensión en el rostro de su hija. «Nerviosa», admitió Lucía. «Es extraño ver algo que comenzó de forma tan íntima y personal convertirse en... todo esto». Hizo un gesto abarcando la ventana, desde donde se veía el extenso complejo que ahora ocupaba casi una manzana completa. Edificios modernos, pero integrados armoniosamente con la arquitectura tradicional del barrio, jardines sensoriales, áreas de terapia al aire libre, un pequeño auditorio para conferencias y talleres. «A veces temo que estemos perdiendo la esencia», confesó, «que en medio de protocolos, publicaciones científicas y reconocimientos, olvidemos que todo comenzó con algo tan simple como las manos de una niña sobre la piel de otra». Emiliano se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Lucía, en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «No lo permitiremos», afirmó con convicción. «Por eso insistí en que mantuvieras el control creativo y pedagógico del centro, por encima incluso de los especialistas que hemos contratado, porque solo tú conoces verdaderamente la esencia de lo que hacemos aquí». Lucía asintió, reconfortada por sus palabras. «Hablando de esencia», dijo cambiando de tema, «hay alguien que quiero presentarte antes de la ceremonia. Alguien muy especial». Intrigado, Emiliano siguió a Lucía hasta una de las salas de terapia. Allí, sentada en un sillón junto a la ventana, se encontraba una anciana de aspecto frágil, pero con una presencia extraordinaria. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que hablaban de una vida larga y no siempre fácil, pero sus ojos, aunque nublados por cataratas avanzadas, irradiaban una sabiduría serena. «Papá, ella es Doña Remedios», presentó Lucía con evidente cariño y respeto. «Mi primera maestra, la persona que me enseñó a ver más allá de lo visible». Emiliano se acercó con reverencia. Había escuchado hablar mucho de esta mujer, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla personalmente. «Es un honor, Doña Remedios», saludó, extendiendo su mano. La anciana no buscó su mano, sino que extendió la suya hacia el rostro de Emiliano. Con una familiaridad que sorprendió al empresario, pasó sus dedos curtidos por sus facciones, como leyendo un mapa táctil. «Así que usted es el padre de nuestra Lucía», dijo con voz cálida y melodiosa. «Tiene un rostro fuerte, pero también bondadoso. Ha sufrido mucho, pero está aprendiendo a ver con el corazón, ¿verdad?». Emiliano, habitualmente elocuente en cualquier situación social, se encontró sin palabras ante la penetrante percepción de la anciana. «Lucía me ha contado todo sobre usted», continuó Doña Remedios. «Sobre cómo ha cambiado, cómo ha abierto no solo su casa sino su corazón». «He intentado hacer lo correcto», respondió Emiliano con humildad.
Aunque llegué tarde a la vida de Lucía, espero compensar el tiempo perdido. La anciana sonrió, revelando la ausencia de varios dientes. El tiempo nunca está perdido cuando se aprovecha la lección, sentenció. Isabel estaría orgullosa de ver a su hija y a usted trabajando juntos por algo más grande que ambos. La mención de Isabel provocó un nudo en la garganta de Emiliano. Aunque había hecho las paces con su memoria a través de las cartas, su ausencia seguía siendo una herida que solo el tiempo podía cicatrizar completamente. ¿La conoció?, preguntó con voz quebrada. Por supuesto, afirmó doña Remedios. Era una mujer extraordinaria, tenaz como pocas, orgullosa hasta la terquedad, pero con un corazón tan grande como su inteligencia. Siempre habló de usted con respeto, ¿sabe? Incluso en los momentos más difíciles, nunca permitió que Lucía creciera con rencor hacia su padre. Estas palabras fueron un bálsamo para Emiliano. Saber que Isabel, a pesar de su decisión de criarse sola a Lucía, no había sembrado odio en su hija, le daba una paz que no había sentido hasta entonces. La conversación con doña Remedios continuó, revelando detalles sobre los primeros años de Lucía que Emiliano desconocía, cómo desde pequeña mostraba una sensibilidad especial hacia quienes no podían ver, cómo pasaba horas con la anciana aprendiendo a sentir los colores y a escuchar las formas, habilidades que luego perfeccionaría en su método terapéutico. Fue doña Remedios quien me enseñó que la ceguera no es la ausencia de visión, sino una forma diferente de ver, explicó Lucía. Todo lo que ahora hacemos en el instituto comenzó en su pequeña casa de adobe, con materiales reciclados y mucho amor. La anciana restó importancia a sus contribuciones con un gesto humilde. Yo solo compartí lo que la vida me enseñó. Lucía fue quien transformó esas lecciones en algo que puede ayudar a muchos. Cuando llegó el momento de la ceremonia inaugural, Emiliano insistió en que doña Remedios ocupara un lugar de honor en la primera fila, junto a los dignatarios y especialistas internacionales que habían acudido al evento. El patio central del Centro Isabel Hernández se había transformado para la ocasión. Bajo una carpa elegante pero sobria, se habían dispuesto asientos para cientos de invitados, familias de pacientes, miembros de la comunidad, médicos, investigadores, autoridades locales y prensa especializada. Mateo, impecable en un traje azul marino que resaltaba el color de sus ojos, ahora vivaces y claros, aguardaba su turno para hablar. A sus 13 años, mostraba una madurez y seguridad que enorgullecía a su padre. La experiencia de casi perder la vista, de enfrentar la oscuridad y encontrar la luz a través de su hermana, lo había transformado profundamente. Emiliano subió al podio para dar inicio al evento. Al mirar a la audiencia, sintió una emoción que raramente había experimentado en sus múltiples apariciones públicas anteriores. No era el orgullo del empresario exitoso, sino algo más profundo y auténtico, la satisfacción de contribuir a algo que realmente importaba. Bienvenidos al Centro Isabel Hernández para la rehabilitación visual, comenzó con voz firme pero cálida. Este lugar nace de una historia personal que se ha convertido en una misión compartida. Hace poco más de un año, mi hijo Mateo fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa que amenazaba con llevarlo a la oscuridad total. Como padre, movilicé todos los recursos a mi alcance, los mejores médicos, las tecnologías más avanzadas, tratamientos experimentales en todo el mundo. Pero la luz no vino de donde yo esperaba. Hizo una pausa y miró a Lucía, que lo observaba desde un lado del escenario con una mezcla de orgullo y emoción. Vino de una joven extraordinaria que apareció en nuestra puerta cuando habíamos perdido toda esperanza. Una joven que, sin saberlo entonces, era mi propia hija, fruto de una relación con Isabel Hernández, una brillante mujer a quien este centro honra con su nombre. Un murmullo recorrió la audiencia. Aunque la historia familiar ya era conocida por muchos, escucharla directamente de labios de Emiliano Vega, un hombre conocido por su reserva y discreción, tenía un impacto especial. Lo que Lucía trajo a nuestras vidas no fue solo una técnica terapéutica innovadora, sino una forma completamente nueva de entender la visión, la discapacidad y, en última instancia, lo que significa realmente ver. Me enseñó que a veces necesitamos perder la visión física para ganar una visión más profunda y verdadera.
Emiliano continuó explicando la filosofía detrás del centro, la integración de métodos tradicionales con tecnología avanzada, el enfoque holístico que trataba no solo los ojos, sino la persona completa, la accesibilidad para familias de todos los niveles socioeconómicos. Este lugar no es solo un centro médico, enfatizó. Es un espacio de transformación donde las limitaciones se convierten en posibilidades, donde la oscuridad puede dar paso a una luz diferente, pero igualmente valiosa. Después de Emiliano, fue el turno de Mateo. El niño habló con sorprendente elocuencia sobre su experiencia personal, sobre cómo el método de Lucía no solo había mejorado su visión física, sino que le había enseñado a apreciar el mundo a través de todos sus sentidos. Antes de enfermar, yo veía, pero no observaba, explicó con la sencillez profunda de los niños. Ahora, incluso cuando mis ojos no pueden captar todos los detalles, siento que percibo más, que comprendo mejor, que estoy más conectado con lo que me rodea. Cuando Lucía subió al podio, un silencio expectante se apoderó del auditorio. A pesar de su juventud, irradiaba una autoridad natural que provenía no de su posición o apellido, sino de la autenticidad de su experiencia y conocimiento. Trabaja en paralelo con ella, complementándola, a veces desafiándola, siempre buscando expandir nuestra comprensión de lo que es posible. Con palabras sencillas pero precisas, explicó los fundamentos científicos que sustentaban su enfoque: la neuroplasticidad cerebral, la compensación sensorial, la integración multisensorial, conceptos que había aprendido intuitivamente a través de la experiencia y que ahora la investigación formal validaba. El método que desarrollamos aquí no pretende sustituir a la medicina convencional, aclaró desde el principio, pero más allá de la ciencia, continuó, este centro se basa en una verdad simple pero poderosa, que cada ser humano tiene una luz interior que ninguna oscuridad puede extinguir completamente. Nuestro trabajo es ayudar a que esa luz encuentre nuevos canales para expresarse, nuevas formas de iluminar el mundo. La demostración práctica que siguió conmovió profundamente a los asistentes. Varios pacientes del centro, desde niños pequeños hasta adultos mayores, mostraron cómo habían aprendido a ver a través de otros sentidos, reconociendo colores por su temperatura particular al tacto, interpretando formas a través de sonidos específicos, navegando espacios complejos mediante la ecolocalización. Mateo, como caso emblemático, realizó una impresionante demostración de lectura a distancia y reconocimiento de patrones visuales complejos, habilidades que los médicos habían considerado imposibles, dado el estado de degeneración de su retina. No estamos curando la ceguera en el sentido tradicional, explicó Lucía mientras Mateo completaba exitosamente un rompecabezas visual. Estamos redefiniendo lo que significa ver, expandiendo las posibilidades de percepción más allá de lo que creíamos posible. Al finalizar la ceremonia oficial, los invitados fueron guiados en grupos pequeños por las instalaciones del centro. En cada espacio, desde los consultorios equipados con tecnología de punta hasta los jardines sensoriales diseñados para estimular todos los sentidos, se percibía la filosofía integradora que Lucía había desarrollado. Emiliano observaba todo con orgullo, no solo por lo que habían logrado construir físicamente, sino por la transformación interior que había experimentado en el proceso. El hombre obsesionado con el control y el poder había dado paso a alguien capaz de maravillarse, de aprender, de reconocer valor en lo que antes habría considerado irrelevante. Mientras recorría los pasillos, saludando a invitados y escuchando testimonios de pacientes, Emiliano se detuvo frente a un mural que decoraba la entrada principal. Era una obra colectiva creada por los niños del centro. Un gran árbol cuyas raíces se entrelazaban formando la palabra visión y cuyas ramas se extendían hacia un cielo donde soles, lunas y estrellas coexistían en una imposible pero hermosa armonía. ¿Te gusta?, preguntó Lucía, que se había acercado silenciosamente. Es perfecto, respondió Emiliano. Captura exactamente lo que hacemos aquí. Fue idea de Mateo, explicó ella. Dijo que quería representar cómo diferentes formas de luz pueden coexistir, cómo la oscuridad no es la ausencia de luz, sino simplemente otro tipo de iluminación. Emiliano asintió,
conmovido por la profundidad filosófica que su hijo había desarrollado a partir de su experiencia. Hablando de Mateo, ¿dónde está?, preguntó, buscándolo entre la multitud. En el jardín trasero, con doña Remedios. Está aprendiendo algunas técnicas adicionales de percepción táctil. Esos dos han desarrollado una conexión especial. Emiliano y Lucía se dirigieron al jardín, donde encontraron a Mateo sentado junto a la anciana bajo un ahuehuete centenario. El niño tenía los ojos vendados y sostenía entre sus manos diferentes tipos de semillas, que identificaba no solo por su forma, sino por las historias que doña Remedios asociaba a cada una. «Esta es semilla de chía», decía Mateo con seguridad, «pequeña pero poderosa, como las ideas que cambian el mundo poco a poco». «Exacto», aprobaba doña Remedios. «¿Y esta otra?» Es más grande, rugosa, calabaza. Representa la abundancia, la generosidad de la tierra». Emiliano y Lucía observaban la escena sin interrumpir, conmovidos por la belleza de esa transmisión de conocimiento ancestral que, de alguna manera, se combinaba perfectamente con los avances científicos que ocurrían a pocos metros de distancia en los laboratorios del centro. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharan, la familia Vega Hernández al completo se reunió para una cena íntima en la nueva casa que Emiliano había construido en Xochimilco. No tan ostentosa como su mansión en Polanco, pero elegante y acogedora, esta residencia representaba su compromiso de estar más presente en la comunidad y en la vida de Lucía. Alrededor de la mesa se sentaban no solo Emiliano, Lucía y Mateo, sino también doña Remedios, Carmela, el ama de llaves que había sido casi una madre para Mateo, y el doctor Ordóñez, quien había acompañado todo el proceso desde el principio con escepticismo inicial y luego con creciente admiración. «Por Isabel», propuso Emiliano, alzando su copa en un brindis, «que de alguna manera nos guió para encontrarnos». «Por Isabel», respondieron todos al unísono. «Y por la visión», añadió Lucía, «no la de los ojos, sino la del corazón». La conversación fluyó naturalmente, mezclando recuerdos, proyectos futuros, risas y algunas lágrimas. Era la primera vez que celebraban así, como una familia extendida y poco convencional, pero unida por lazos más profundos que la mera sangre o convivencia. Cuando el postre estaba siendo servido, Emiliano tomó la palabra nuevamente. «Hay algo que quiero compartir con ustedes», anunció. «Una decisión que he tomado después de mucha reflexión». Todos lo miraron con expectación. «He decidido reestructurar Mexicotec. A partir de ahora, el 50% de nuestros recursos se destinarán a la investigación y desarrollo de tecnologías accesibles para personas con discapacidades, no solo visuales, sino de todo tipo». La noticia sorprendió incluso a Lucía, que estaba al tanto de muchas decisiones empresariales de su padre, pero no de esta en particular. «¿Estás seguro?», preguntó. «Es un cambio radical de dirección para la empresa». «Completamente seguro», afirmó Emiliano. «He comprendido que la verdadera innovación no está en crear tecnología cada vez más sofisticada para quienes ya tienen acceso a todo, sino en desarrollar soluciones que mejoren la vida de quienes han sido marginados por la sociedad y el mercado». El doctor Ordóñez, quien conocía bien el mundo corporativo de la tecnología médica, intervino con cautela. «Es una decisión valiente, Emiliano. Sabes que enfrentarás resistencia de los accionistas, de la junta directiva». «Lo sé», reconoció el empresario, «y estoy preparado para ello. Si es necesario, compraré las acciones de quienes no compartan esta visión. Tengo los recursos y, por primera vez en mi vida, la claridad moral para usarlos de manera que realmente importen». Lucía observaba a su padre con una mezcla de orgullo y asombro. El hombre frío y calculador que había imaginado durante su infancia, cuando su madre hablaba del poderoso empresario que no sabía de su existencia, había dado paso a alguien capaz de arriesgar su imperio por una causa en la que creía profundamente. «Además», continuó Emiliano, «he creado una fundación que garantizará la continuidad del Centro Isabel Hernández y financiará la expansión del modelo a otras comunidades vulnerables, tanto en México como en otros países de Latinoamérica». «¿Una fundación?», preguntó Mateo interesado. «Sí, la Fundación Vega Hernández para la Innovación Social», explicó su padre. «Y quiero que ambos, tú y Lucía, formen parte de su consejo directivo.
Mateo, sé que eres joven, pero tu experiencia y perspectiva son invaluables. Y Lucía, nadie mejor que tú para guiar el desarrollo de nuevos proyectos que realmente respondan a las necesidades de las comunidades. La propuesta emocionó a ambos hermanos. Para Lucía representaba la validación definitiva de su trabajo y visión. Para Mateo, la oportunidad de transformar su experiencia personal en ayuda para otros. «Acepto», dijo Lucía sin dudarlo, pero con una condición: que la Fundación también apoye proyectos liderados por las propias comunidades, no solo nuestras iniciativas. «Por supuesto», acordó Emiliano. «De hecho, ya he reservado un fondo específico para microfinanciamiento de emprendimientos sociales locales». La cena se extendió hasta altas horas de la noche, con conversaciones que alternaban entre planes concretos para el futuro y reflexiones filosóficas sobre el significado de la visión, la familia, la redención personal. Cuando finalmente todos se retiraron a descansar, Emiliano permaneció un momento a solas en la terraza, contemplando las luces de Xochimilco que se reflejaban en los canales. Era un paisaje que siempre había existido, a pocos kilómetros de su lujosa mansión en Polanco, pero que nunca había realmente visto hasta ahora. Pensó en lo extraordinario del camino recorrido, como la amenaza de oscuridad que se cernía sobre Mateo había traído, paradójicamente, la luz más intensa que jamás había experimentado. Cómo el reencuentro con una hija, cuya existencia desconocía, había completado una parte de sí mismo que ni siquiera sabía que estaba vacía. «¿No puedes dormir?», preguntó Lucía, apareciendo silenciosamente a su lado. «Solo estaba pensando», respondió Emiliano, «en lo afortunados que somos a pesar de todo». Lucía asintió, comprendiendo perfectamente a qué se refería. «¿Sabes?», continuó ella, «cuando era niña y preguntaba a mamá por ti, ella siempre decía algo que no entendí hasta ahora. Tu padre ve mucho, pero mira poco. Creo que finalmente has aprendido a mirar, no solo a ver». Emiliano sonrió conmovido por la profundidad de la observación. «Isabel siempre fue más sabia que yo», admitió. «Y tú has heredado esa sabiduría. Y algo de tu terquedad», añadió Lucía con una sonrisa. «Sin ella nunca habría llegado hasta tu puerta aquel día». Padre e hija permanecieron en silencio contemplando el horizonte, donde el cielo nocturno se fundía con las luces de la ciudad en una frontera difusa pero hermosa, como la que separa la visión física de la percepción más profunda que habían aprendido a valorar. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en el jardín, Mateo sorprendió a todos con un anuncio inesperado. «He decidido qué quiero estudiar cuando crezca», declaró con la seguridad que lo caracterizaba. «¿Y qué será?», preguntó Emiliano, curioso por la súbita determinación de su hijo. «Neurociencia y música», respondió el niño. «Quiero entender cómo el cerebro procesa la información sensorial y cómo la música puede ayudar a crear nuevas conexiones neuronales. Creo que podría desarrollar terapias que combinen lo que Lucía hace con estimulación auditiva específica». Emiliano y Lucía intercambiaron miradas de asombro y orgullo. Era una decisión sorprendentemente madura y reflexiva para alguien tan joven. «Es una combinación fascinante», comentó Lucía, «y tiene mucho sentido. La música activa áreas cerebrales muy similares a las de la visión espacial». «Exacto», confirmó Mateo entusiasmado. «He estado leyendo sobre eso. Hay investigaciones que sugieren que la estimulación auditiva estructurada puede ayudar a la regeneración de conexiones neuronales dañadas». Emiliano escuchaba maravillado. Su hijo, que apenas un año atrás se enfrentaba a la perspectiva de una vida en la oscuridad, ahora proyectaba un futuro brillante, no solo para sí mismo, sino para otros que enfrentaban desafíos similares. «Creo que serás un científico excepcional», afirmó con sinceridad, «y me aseguraré de que tengas todas las oportunidades para desarrollar esa visión». El desayuno continuó con planes entusiastas sobre el futuro del centro, de la fundación, de los nuevos proyectos que cada uno quería impulsar. Era como si la familia Vega Hernández, finalmente reunida y fortalecida por las pruebas que habían enfrentado, estuviera apenas comenzando su verdadero propósito. Más tarde ese día, mientras Lucía y Mateo trabajaban con un grupo de niños en el jardín sensorial del centro, Emiliano los observaba desde la distancia. Le parecía casi milagroso cómo se complementaban.
Mateo, con su conocimiento experiencial de la pérdida visual y su creciente comprensión científica. Lucía, con su intuición natural y su extraordinaria capacidad para conectar con los niños más retraídos. «Son extraordinarios, ¿verdad?», comentó el doctor Ordóñez, que se había acercado silenciosamente. «Más de lo que puedo expresar», respondió Emiliano. «A veces me pregunto qué he hecho para merecer esta segunda oportunidad. Quizás la pregunta no es qué hiciste para merecerla, sino qué harás con ella ahora que la tienes», sugirió el médico. Emiliano asintió, reconociendo la profunda verdad en esas palabras. Durante demasiados años había vivido acumulando éxitos, poder, reconocimiento, sin entender que el verdadero propósito estaba en lo que podía dar, no en lo que podía obtener. «Sabe, doctor», dijo tras un momento de reflexión, «cuando todo esto comenzó, cuando Mateo fue diagnosticado, habría dado toda mi fortuna por una cura médica convencional. Ahora entiendo que lo que ocurrió, por doloroso que fuera, nos llevó a un lugar mejor que cualquier cura simplista». ¿A qué se refiere? A que no solo recuperó la visión física, en gran medida, ganó una forma completamente nueva de percibir el mundo. Yo recuperé a una hija que no sabía que tenía, y juntos hemos encontrado un propósito que trasciende nuestras historias individuales. El médico, que había sido testigo de todo el proceso, desde el diagnóstico devastador hasta el presente lleno de esperanza, comprendía perfectamente lo que Emiliano quería decir. «Hay una frase que solía repetir mi abuela», comentó el doctor Ordóñez. «A veces Dios cierra una ventana para que aprendamos a construir una puerta. Creo que ustedes no solo construyeron una puerta, sino todo un camino nuevo». Mientras el sol comenzaba a descender sobre los canales de Xochimilco, tiñendo el agua de dorados y cobrizos, Emiliano sintió una paz que nunca antes había experimentado. La certeza de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, con las personas que debían estar en su vida. Mateo, que había notado su presencia, lo llamó con un gesto para que se uniera a la actividad que desarrollaban con los niños, la creación de un mapa sensorial del jardín, donde cada planta, cada textura, cada sonido tenía un significado y un propósito. Sin dudarlo, Emiliano se acercó y se sentó en el círculo junto a los pequeños. Allí, bajo la guía paciente de sus hijos, el poderoso empresario que una vez había controlado imperios corporativos desde la distancia aséptica de su oficina, aprendía ahora a distinguir el susurro particular de cada tipo de hoja mecida por el viento, el aroma específico de cada flor, la temperatura única de cada superficie bajo el sol vespertino. Y mientras sus dedos exploraban la corteza rugosa de un árbol centenario, Emiliano Vega Montero comprendió finalmente la lección más importante que Lucía y Mateo le habían enseñado, que ver verdaderamente no era cuestión de ojos perfectos, sino de un corazón abierto a las infinitas formas en que la luz puede manifestarse en nuestras vidas.